Ya. Un saludo a todos los escuchas en nuestro episodio número 11. Hoy vamos a hablar de insularismo. Es un capítulo, sinceramente a mí me encanta hablar de insularismo porque es una particularidad que tenemos nosotros los puertorriqueños y que nos atañe hoy día. Tenemos un autor que para mí es uno de los más grandes profetas que ha dado Puerto Rico. Murió joven, murió a los 40 años. Él, voy a arrancar con esta cita para que después no solamente la valoricemos, sino que podamos pensar sobre ella. Él dijo, somos una isla y lo somos en cuerpo y alma. Repito, somos una isla y lo somos en cuerpo y alma. Pero vamos a definir primero qué es insularismo. Insularismo viene de la palabra ínsula, una palabra latina, ¿verdad? Ínsula no es otra cosa que isla. O sea, ya podemos entonces de la definición saber que los que tienen este problema social y psicológico, y esto lo vamos a ver en el trabajo de Antonio C. Pedreira, son personas que solamente viven en una isla. Los isleños son los únicos que podemos entonces hablar de insularismo en esa cualidad. Pero insularismo, interesante que para Pedreira, aunque no solamente es un espacio geográfico, sino que es cultural, político e ideológico. Y aquí es donde entonces podemos desarrollar, ¿verdad? Toda una gama de ideas en esas cuatro márgenes. Geografía, cultura, política e ideología. ¿Ok? Es la condición insular, que no solamente es simbólica. En cuanto a la geografía, pues tenemos una mentalidad, ¿verdad? De forma característica de isla. En caso, ¿verdad? De Puerto Rico, nosotros, ¿verdad? Tenemos en nuestra mente el 100 por 35. Pero cada quien, ¿verdad? Según su isla. Por ejemplo, Cuba es más grande que Israel, ¿verdad? Una isla grande, que en el mapa te la pintan pequeña, pero es grande. En el espacio político, además de lo cultural, ¿verdad? Está lo que él habla de una actitud de autarquía. O sea, es un rechazo hacia la cooperación e integración de otras regiones, de otros países o de grupos, motivados por una percepción de autosuficiencia. O sea, que lo que nos motiva es la desconfianza del exterior. ¿Ok? Antes de seguir, ¿quién era Antonio C. Pedreira? Estamos hablando para los 30, ¿verdad? Él escribió Insularismo, una obra no tan extensa. Yo creo que te lo puedes leer en una sentada, unas 3 o 4 horas. Pero es una obra profética. Él nació el 13 de junio de 1899 y murió el 23 de octubre del 1939, perdón. Fue ensayista, escritor, profesor, periodista, investigador. Trabajó como periodista para el periódico El Nuevo Día, estudió en la Universidad de Puerto Rico, en Columbia University. Fue profesor de literatura en la Universidad de Puerto Rico. Y perteneció a la generación del 30. Una generación que por eso quedó plasmada, ¿verdad? Como la generación del 30, porque fue un grupo de personas intelectuales que reflexionaron sobre la identidad puertorriqueña, sobre la crisis colonial y el futuro de la isla. Y él, pues, perteneció a esta generación del 30. Se le marcó así, ¿verdad? Porque después de la generación del 30, ya, pues, no hubo unos pensadores que tuvieran, los hubo, ¿verdad? Pero no fueron como esta generación que sentaron bases y estuvieron cooperando y colaborando sobre el quehacer puertorriqueño. Y es triste, ¿verdad? Porque decir generación del 30 es decir, está lejos, o sea, nos fuimos lejos. Nos fuimos bastante lejos.
Entonces, pero no estamos, ¿verdad? No estamos perdidos aún. Nunca se pierde la esperanza. Prohibido perder la esperanza. ¿Cuál es la tesis de Antonio C. Pedrera en su insularismo? ¿Verdad? La identidad puertorriqueña está profundamente marcada por su condición de isleño. Ya eso lo había dicho un poco en la definición de lo que es insularismo, pero ahora, ¿verdad? Él da insularismo, lo que hace, lo que aterriza a la condición puertorriqueña. Además de lo que ya yo había hablado de geografía, cultura y ideología, también está la historia, la política y lo que más me encanta de él, la psicología. Esto es un tratado también de la psicología social. De Antonio C. Pedrera yo aprendí sobre lo mal que está la sociedad puertorriqueña desde un aspecto social, ¿ok? Desde un aspecto psicológico. Y eso lo vamos a ver. Hoy con ejemplos de hoy día, vamos a dar los ejemplos de hoy día, ¿verdad? Con lo que está pasando con Bad Bunny. Y lo que este hombre está hablando allá en la época del 30, como ya estaba viendo eso, cuando apenas, ¿verdad? Este hombre no supo toda la debacle que hubo después de su muerte. O sea, hubiese escrito Insularismo 2, 3, 4 y 5. Esto, esa es la gran obra, el análisis histórico, la crítica social que hace, la exploración psicológica y cultural y unas propuestas educativas eh, hacia este análisis. Entonces, la, la, la condición insular, ¿verdad? Es el punto de partida y luego hay que ver la condición insular al carácter puertorriqueño y ese carácter puertorriqueño entonces llevarlo a la crítica al colonialismo y al americanismo, que es lo que él hace. Y luego, entonces, él plantea una importancia en la educación, para poder hacer, ¿verdad? Desde la educación, una renovación cultural. Entonces, antes de detallar estos 4 pasos, ¿verdad? Dejo los aportes a los compañeros antes de proseguir. Bueno, ante todo, has dado una muy buena introducción y ciertamente el insularismo que plantea Pedreira es pues la naturaleza geopolítica que tiene Puerto Rico pues, desde un archipiélago en el que pues al no tener acceso a países extranjeros con frontera, veas ejemplo como nuestro país vecino República Dominicana con Haití, que en algún debido momento fue la española, pero como todos sabemos pues hubo un debido proceso en el que en el siglo XVII pues llegaron unos asentamientos, se funda lo que es Saint-Domingue, que eventualmente pues termina siendo Haití. Pero en el caso de Puerto Rico nunca tuvimos ese proceso como tal, de tener unos vecinos como tal, ni siquiera en la etapa virreinal no se veía una cosa como esa. Y lo que bien detallas sobre esa identidad nuestra, Pedreira señalaba que era una inmadurez histórica. Y yo diría más bien que era por ser un apéndice de la identidad cultural española, al menos lo que esa primera fase del siglo XVI hasta el siglo XVIII, toda esa parte, Puerto Rico sí tiene lo que se le llama un criollo en gestación, a base pues, por el mestizaje, ¿no? También está la identidad del negro, que si hay algo acertado de Pedreira es que pues habla sobre lo de las 3 razas. Lo único es que creo que es un poco más complejo en el lado del blanco, que plantea que es solamente el español, porque dentro de la faceta que él mismo detalla, que es la búsqueda del puerto, con la Real Cédula de Gracia, pues llega un montón de europeos. Pasa algo parecido a como un ejemplo ocurrió en Argentina a principios del siglo XX. O sea, te llega un montón de europeos que son pues, de países aliados de España a tratar de pues, asentarse aquí. Tienes también a los peninsulares que perdieron las guerras y se quedaron aquí. O sea, hay un patrón, si uno lo observa. Desde la época virreinal, con
esa dependencia económica con lo que se le llama el situado mexicano, que eso era una especie de, por decirlo en términos simplistas, los fondos federales que nosotros recibimos hoy día, pues en esa época ese era el presupuesto que se le daba a la isla de Puerto Rico. Y eso llegaba desde Nueva España, es decir, México. Una de las cosas que, pues, un ejemplo, denuncia uno de los frailes que visitó aquí Puerto Rico apenas unos 20 años después de la invasión holandesa en 1625, es que eso no llegaba. O sea, y debido a que eso no llegaba, pues sí había unas crisis económicas. Todo eso fue unos factores que nutrieron la necesidad de crear un ser diferente. Sin embargo, no fue hasta en el siglo XIX que se da ese despertar de una conciencia nacional. Yo creo que con eso más o menos puedo dar ese inicio de cómo fue esa relación de identidad cultural local entre el puertorriqueño y España como tal. ¿Qué piensan los Bien. muchachos? Eh, Mira, Pedro, como había dicho que Pedro era un profeta, pero Pedro es de estos hombres que yo me leí este libro años. Para aquellos que no saben, Insularismo es un libro, ¿verdad? Un libro de texto obligatorio en las universidades de Puerto Rico, es parte de la literatura puertorriqueña. Es una Y, a- y- introducción básica a humanidad en esencia. ajá. Y a la misma vez voy a explicar que eso tiene un pro y un contra. Eh, y es de estos libros que te atrapa de una manera tal, si tú, ¿verdad? Tienes las preguntas, los cuestionamientos que él mismo se hizo, qué nos pasa a nosotros como sociedad, ese libro te va a atrapar de una sentada y no se te va a salir del cerebro. A mí es uno de mis favoritos, honestamente. Y voy a hablar entonces ahora de la condición insular, porque ya entonces, cuando se habla de condición, entonces hay algo que no está bien. Pero entonces es una condición social. Y desde ahí en adelante es que yo aprendí que Puerto Rico no está bien de la mente. ¿Ok? Y es más allá de la geografía. Entonces, él habla de la existencia y de la cultura. Y esto me recuerda lo que estaba hablando Víctor los otros días. La pregunta filosófica de qué es ser puertorriqueño. Creo que después de esto, Víctor puede entonces elaborar. Él habla de la cuestión de la existencia y la cultura. Entonces, se plantea la pregunta y me la planteo yo también, y nos la planteamos muchos. ¿Qué es ser puertorriqueño? ¿Verdad? Pregunta filosófica. Ahorita la contestamos. Luego de esto, él plantea entonces que hay un aislamiento físico, que es ahí donde entra el insularismo básico. ¿Ok? La condición de ser isla en el territorio y la geografía nos aísla del resto del mundo. Pero cuando se vuelve una condición y un problema mental, ¿verdad? Cuando entra al espacio de la colonia, ¿ok? Porque Ujú, quizás porque una cosa es que las islas son parte del insularismo, pero las demás islas quizás no tengan la condición colonial de aislamiento físico. No sé si me dejo ujú. entender. Porque, no Sí, sé, Sí, Barbados, sí, Santo y Domingo, son países, islas libres. No tienen la ujú, condición que nosotros tenemos de sentirnos que el mundo fuera de Estados Unidos y nosotros no existiera. De ahí es que sale Cuba y Venezuela, porque eso es parte de nuestra mentalidad. Es lo ujú, que habla, la condición insular, ¿ok? Nos creemos que todo el mundo somos nosotros, la Coca-Cola del desierto. No podemos ver mundo, y es una condición. Lo dejo ahí. ujú. Sí, de hecho, eso es bien importante porque, como muchos saben, Puerto Rico pasa de ser de España a ser una colonia estadounidense, por ende, Puerto Rico nunca ha sido independiente. Sin embargo, las otros, otros territorios de España, que hoy día son países independientes, son en esencia Hispanoamérica. Puerto Rico, a pesar de que somos hispanos en todo aspecto, para muchas personas, incluso para el mismo puertorriqueño, no se considera que está dentro de lo que es el hemisferio hispano, porque somos parte de los Estados Unidos. Por eso es que tú ves que muchos puertorriqueños te dicen, sí, soy hispano, soy latino, que realmente muchos puertorriqueños dicen que son latinoamericanos, no hispanoamericanos, aunque en esencia hispanoamericano es el término correcto.
¿Y por qué? Porque somos un estado libre asociado de los Estados Unidos. Acá, una colonia. Y estamos sumamente americanizados. Aunque todavía hay una resistencia, especialmente por los jóvenes que no se americanizan. ¿Verdad? Y de hecho, por ejemplo, si tú vas a internet, vas a páginas que hablan sobre estadísticas de Latinoamérica o de Hispanoamérica o de mapas, muchas veces Puerto Rico no entra en esas estadísticas. ¿Por qué? Porque para algunos Puerto Rico es en esencia un país no independiente, sino que se le ve como un país debido a su estatus de autonomía colonial y a personas que lo reconocen como una colonia, pero reconocen que son hispanos, ¿cierto? Pero otras organizaciones no lo hacen. Entonces, hay este problema de identidad también en ese ámbito. Somos estadounidenses, porque una cosa es lo legal y otra cosa es lo cultural. Entonces, ¿qué es ser puertorriqueño? Porque está bien, no somos españoles ya, no estamos bajo el imperio español. Pero entonces el puertorriqueño, la gran mayoría no se considera estadounidense más allá del estatus legal. Dice que es boricua o puertorriqueño. Pero entonces no establece un criterio qué es lo que es ser puertorriqueño. Porque los mismos puertorriqueños de la isla tienen una guerra eterna contra los puertorriqueños que nacen en los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, lo que se dice New Yorker tiene hasta cierto punto una entidad puertorriqueña bastante diferente al que nace en la isla. Y literalmente hay una guerra entre el puertorriqueño que vive en el archipiélago mientras el que vive en Nueva York, ¿verdad? Ser puertorriqueño y el que está en Nueva York no tiene la culpa de haber nacido en Nueva York. Y me parece bastante interesante porque esto lo podemos ver, por ejemplo, en los deportes. Cuando vemos aquí que vienen puertorriqueños que nacen en los Estados Unidos, pero que tienen apellido estadounidense, pero son puertorriqueños por sangre y ellos están orgullosos de ser puertorriqueños y quieren venir a representar a Puerto Rico en el equipo nacional, el puertorriqueño de la isla lo critica y dice que no vengan, pero ¿por qué no van a venir si son puertorriqueños? ¿Verdad? Simplemente que no hablan español, pero no tienen la culpa de haber nacido en Nueva York. Entonces, hay esta pelea, pero después el puertorriqueño se contradice porque después tiene lemas como yo soy puertorriqueño aunque nací en la luna. O sea, esta contradicción constante de la entidad puertorriqueña porque no tenemos un criterio, no sabemos lo que es ser puertorriqueño. Tiramos ese lema patriota simplemente porque suena lindo y nos gusta como suena, pero realmente no sabemos qué significa. Bueno, yo creo que ser puertorriqueño conlleva haber vivido en la isla de Puerto Rico. Tú puedes ser de sangre, de descendencia puertorriqueña, pero el ser puertorriqueño no es una etnia, es una nacionalidad. Claro, no somos un país independiente, pero tenemos, ¿verdad?, esa identidad de nación como cualquier otro país. Si tú no naces en Puerto Rico, pues tú no eres verdaderamente puertorriqueño. Puedes ser una subcultura como New Yorker, ¿verdad? Que cree que se cae de la misma mata, ¿verdad? Pero no es un puertorriqueño full. O sea, no, el Puerto problema Rico es que tampoco... la nación es algo trascendental. La nacionalidad no se trata meramente de algo legal. La nacionalidad sí, claro. porque por ejemplo, ¿qué hacemos con un puertorriqueño que nació en Nueva York, pero sí habla español? Tiene sangre puertorriqueña. Lo que pasa es que se identifica como puertorriqueño. O sea, pero no tiene la batalla. experiencia de ser un puertorriqueño, porque por ser puertorriqueño también es una experiencia. O sea, la lucha que nosotros tenemos aquí en este país, la experiencia de vivir el país, eso hace uno puertorriqueño. Entonces, ok, pero es una experiencia que material, económica. No solamente material económico, que es el hecho de estar físicamente en el país y pasar ver las cosas. Ok, pero que uno pasa en una el país. experiencia material, ¿en qué sentido? Porque que no va a poder ir a la playa de Vega Baja, eso yo lo entiendo, pero que no vive de ayudas federales, tú no tienes que ser puertorriqueño para tener tú no tienes que sufrir las dificultades económicas para ser puertorriqueño. Eso No sufrir, es tal. Bueno, claro, pero como vuelvo y digo. Digo, es una persona que vive en Nueva York que hables, por ejemplo, porque están los que no hablan español, pero independientemente si hablan o no hablan español, pero conocen la cultura puertorriqueña, puede que incluso la sepa mejor que el isleño, que diga, yo soy puertorriqueño, él no tiene la nación en Puerto Rico, pero sí viaja en Puerto Rico a veces, incluso el que no viaja, pero se identifica como puertorriqueño. Como nosotros puertorriqueños, que somos los primeros en quejarnos cuando se van de la isla, porque o nos quejamos de la situación económica de la isla y muchos están forzados a irse, dejan de ser puertorriqueños, porque entonces somos, como menciono, somos los primeros en tirar el lema puertorriqueño aunque nazca en la luna. ¿Qué significa eso? Si estamos atacando literalmente al puertorriqueño que vive en otro país por condiciones materiales y económicas causadas por los Estados Unidos en gran medida y también por el gobierno puertorriqueño. O sea,
no, hay que sentarnos y evaluar un criterio de qué es La ser cosa es que ser puertorriqueño. Porque puertorriqueño no es una etnia. O yo sea, no estoy tú diciendo puedes... yo no estoy diciendo que es una etnia. No, no, yo no te Estoy, estoy acusando de decir eso, pero me refiero que con otros países, muchos países se basan, ¿verdad? De una etnia, algo que es más por sangre. por Y eso. eso en Puerto Rico lo es, pero a la misma vez nosotros Gabriel, tenemos este Gabriel, te orgullo. estoy explicando que una persona en Nueva York puede ser puertorriqueño culturalmente, no solamente porque tiene padres puertorriqueños, es porque en esencia es una persona que nació en Nueva York, pero dice, yo soy puertorriqueño, vengo de familia puertorriqueña, voy al desfile puertorriqueño, como mofongo, como tú, como yo, es puertorriqueño. Que hay 8 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos, esos puertorriqueños ya no son puertorriqueños. Yo no estoy diciendo eso. Yo no sé si no que lo estoy diciendo, pero es que Bueno, son sí lo puertorriqueños. referiste Voy a dar... implícitamente que sí. Dijiste que si no naciste en Puerto Rico, que no vives en la isla, pues automáticamente no eres puertorriqueño. Exacto. Hay más Puede ser puertorriqueños fuera que adentro. puede ser de descendencia puertorriqueña, pero ser un puertorriqueño quiero full dar- así de la isla, ¿no? quiero Es dar puertorriqueño, no hay puertorriqueños de segunda clase. Somos todos no, puertorriqueños. Es esa que- división la que no permite que tengamos una identidad cultural. quiero dar pequeña luz para que sigan, pero analicen esto y lo voy a hacer desde Antonio S. Pedrera. ¿Ok? Él define, porque él trabaja, como había dicho, él trabaja esta definición existencial, pero quizás desde lo que él diga, entonces ustedes quizás hagan otro análisis de lo que están diciendo. Estamos hablando de ontología, o sea, para Antonio S. Pedrera estamos en el ontos, la filosofía del ser, ¿ok? Entonces, él dice que existir como sujeto, estamos existiendo como sujetos de historia. Esto no es nuevo en él, ¿ok? Existimos en sujetos de historia. Pero ¿qué historia nos marca a nosotros los puertorriqueños? El colonialismo, ¿ok? Entonces, su aportación es esta. Nosotros somos seres excendidos, una palabra filosófica que es que estamos en una tensión dividida entre nuestra propia identidad y la identidad impuesta del otro. ¿Qué otro? España y Estados Unidos. Entonces, el puertorriqueño es un ser que está sujeto a la historia colonial y está escindido. No, como diría no olvidé el nombre de él. Tiene una canción que él dice: no soy de aquí ni soy de allá. Nosotros los puertorriqueños estamos, nuestra alma está dividida, nuestro ser, a diferencia de otras nacionalidades, ¿verdad? Nuestro ser no ha buscado una identidad aún desde nuestro nacimiento como nación. Por eso es que él dice que eventualmente esto entonces deviene a una enfermedad, a una condición mental social. ¿Ok? Y no es nuevo porque entonces tenemos a Frantz Fanon que habla del otro. ¿Ok? Él dice, el colonizado, Frantz Fanon dice que los colonizados siempre se definen como otro. Entonces, esto es aplicable a la puertorriqueñidad. Nosotros nos estamos definiendo en el otro, que es lo que está hablando Antonio C. Pedrera. ¿Qué otro? Pues nos americanizaron, nosotros nos creemos americanos. Es lo que están hablando. Entonces, ahí está diciendo Gabriel que no, que si el New Yorican es el otro. Nosotros somos el otro, porque no somos yo. El yo colectivo en Puerto Rico no existe. No quiero dar la definición, ¿verdad?, de lo que es puertorriqueñidad, lo puedo dar de lo que yo creo que sea puertorriqueñidad, pero lo estoy dando desde el autor el cual estamos tocando, para entonces partir desde la ontología, ¿verdad? Y según él, lo que habría que hacer son propuestas, porque si somos seres que existen en la historia colonial, estamos escindidos, que estamos divididos, pues entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues dejar de ser otro. Es sencillo. Entonces, ya que hemos quizás contestado que es ser puertorriqueño desde Antonio C. Pedrera, entonces la pregunta ahora es, ¿cómo dejamos de ser otro? ¿Cómo volvemos o cómo analizamos ser puertorriqueños? ¿Cuál es la identidad? Sí, por eso es que, reitero, el primer paso para eso es comenzar por no rechazar a los 8 millones de puertorriqueños que no viven en la isla. Ese es el primer paso. No solamente porque son la mayoría, esa es la realidad. Son 8 millones de puertorriqueños en Estados Unidos, en una isla tan pequeña,
que solamente habíamos 3 millones, que eso es un montón. O sea, muchos se han tenido que ir. O sea, y vamos a dejar que realmente esa cantidad de puertorriqueños pero no entran en nuestro criterio de lo que es el puertorriqueño. Ese es el primer paso, aceptándolos. Porque aquí en Puerto Rico hay una gran comunidad de chinos. Esos chinos no son puertorriqueños. O lo son simplemente porque viven en la isla. Hay chinos que te van a decir, no, yo no soy puertorriqueño. Porque yo vine a China y yo migré para acá, pero es por cuestiones económicas. Pero hay chinos que se criaron aquí. Y se dicen, por ejemplo, una que la conozco personalmente, con mucho respeto, se llama Keishla. Ella es una influencer y ella dice que es borichina. Para mí, ella dice que es ambas. Y yo la considero tanto puertorriqueña como china. ¿Por qué? Porque sí, sus papás son chinos, ella emigró para acá y ella va a China a ver a su familia. Perfecto. Pero ella habla más boricua que muchos puertorriqueños que lo que se pasan hablando inglés. Ella literalmente come comida puertorriqueña, ella se cría aquí, ella es puertorriqueña. O sea, de esa misma manera que a ella creó su propia identidad, ¿verdad? Borichina, ¿verdad? Porque ambas, que eso para mí sí es aceptable, ¿cómo se lo permitimos a ella, pero no se lo permitimos a los 8 millones de puertorriqueños que viven en Estados Unidos? Es una inconsistencia, ¿me entiendes? No debería ser así. Es correcto. Antonio Cepeda habla del colonialismo como una crítica y al americanismo. Entonces él dice que hay una asimilación, cultural forzada. Y esa asimilación cultural forzada lo que trae es la pérdida de identidad. Pero fíjate que en Puerto Rico no pasa eso. ¿Okay? Nosotros hasta ahora no hemos tenido una pérdida de identidad en Nueva York, ¿verdad? Tenemos nuestra parada en Nueva York, tenemos otra en Nueva Jersey. Donde quiera que haya un puertorriqueño hay una bandera allá afuera. Todavía no hemos perdido la identidad, pero sí hay una asimilación cultural que ha sido forzada por la migración. Pero eso habría que entrarnos a la migración. Entonces él habla del carácter del puertorriqueño, que ha devenido por el carácter del puertorriqueño es sensitivo. Esto tú lo ves hoy día. Verifiquen las redes sociales, es sensitivo, melancólico, apasionado, ¿verdad? Enfurecido, siempre está atento a lo que digan de él, pues porque es parte de su identidad, de su carácter de puertorriqueño, porque al final del día él trata de defenderse. La identidad cultural puertorriqueña trata siempre de defenderse a pesar de su incisión, ¿verdad? Su alma que ha sido dividida. Y es una característica que hay que hablar porque 500 años bajo más de 500 años bajo los Estados Unidos y le estamos diciendo no. Porque una cosa es que sí, que la estadidad siempre gane. Pero ya se ha explicado aquí que se va a ganar siempre la estadidad, no por la identidad, por la revolución del pasaporte, por la seguridad económica, por el insularismo, porque nos enseñaron a mirar a Estados Unidos. Recuerda, Puerto Rico, Estados Unidos, no podemos mirar otra cosa. Entonces, Estados Unidos nos garantiza, entre comillas, la economía estable, ¿verdad? Y todo aquello que no es comunismo. Entonces, siempre vamos a mirar al norte. Eso es insularismo. Pero, a pesar de eso, la identidad no la queremos perder. Eso sí que nunca se ha negociado, la identidad puertorriqueña. El estadista, ¿verdad? Sigue siendo puertorriqueño. La identidad es lo que no se ha negociado y al sol de hoy creo que más del 50% de los puertorriqueños no saben inglés, no los quieren. Ahora es que creo que este agosto es que comienza por primera vez la educación bilingüe. Después de 500 años. O sea, el puertorriqueño, el idioma ha sido reforzado. Recordemos que el idioma es una de las herramientas de coloniaje y en Puerto Rico no. El español, aunque es una herramienta colonial de los españoles, el español, a diferencia del inglés, es nuestra identidad primaria, hispánica, ¿ok? Lo cual rechaza entonces el idioma anglo. Y después de 500 años no queremos aprender inglés. Entonces, eso es parte de la identidad del rechazo que él habla, de la renovación cultural. Pero todo esto hay que tenerlo en base a una educación. ¿Qué es lo que no se está haciendo? La educación puertorriqueña. ¿Ok? Él habla de la educación puertorriqueña. No se está haciendo, no se está dando. No hay un currículo de educación puertorriqueña. Si hubiese un currículo de educación puertorriqueña,
Del 30 para acá, fuera otro cantar en la política, definitivamente. Todo es educación, ¿okay? Las bases del pensamiento se dan en el aula desde la niñez. Por eso es que lo quieren, ¿verdad? Siempre la educación es lo que se ataca, el sistema ataca. Y para dejarlos hablar por último, renovación cultural es el rescate de lo autóctono. Tenemos un malandro que se dedica a estar en contra de la cultura puertorriqueña y lo que quiere es cerrar esa parte del gobierno, Rivera Chat. Creo que tú que trabajas ahí, es lo que quiere cerrar, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con cultura. Pero él dice, no, tenemos que estar al rescate de lo autóctono porque ese rescate es lo que nos da vida como cultura, identidad. Sigan. Bueno, en todo caso, quería hacer un paréntesis porque es cierto lo que tú dices, cuando se tiene la visión del insularismo, se ve todo hacia el norte. Incluso hasta hay un individualismo escapista de que siempre quise para el norte. Y el problema de eso es que, por hacer una pregunta bien sencilla para que vean cómo opera el insularismo, ahora mismo, yo le pregunto a Gabriel, contéstame, ¿cuál es el nombre del presidente actual de República Dominicana? Ok, bueno, olvídalo. No, disculpa, estaba tratando de putear. No era Luis. Luis, ¿y algo. su apellido? Abinader o algo así. Ok, muy bien. Está bien. Tú sabes el de República Dominicana, pues está al lado. Porque, o sea, de nuevo, la información se recibe de forma vertical. Pero, por ejemplo, si yo te pregunto ahora mismo cuál es el nombre del presidente de Paraguay, ¿lo sabes? Ahí me cogiste. Por eso, es difícil. Ni idea. Oye, y no lo juzgo, porque de nuevo, el asunto es que es parte del aislacionismo informático que hay en Puerto Rico. O sea, todo lo que se sabe aquí es pues de lo local y también de los Estados Unidos, pues porque es nuestra metrópolis que nos coloniza. Pero, por ejemplo, la mayoría de los puertorriqueños, yo estoy bastante seguro que no saben ni lo que es Singapur, vamos. O sea, y entonces creen que las únicas naciones son tanto los Estados Unidos, Cuba, Venezuela, porque eso es lo único que se les dice. Entonces, eso es parte de la estructura o maquinaria informática que se tiene desde el mass media, implantando el insularismo, que no tan solo es una cuestión geopolítica, sino también es un asunto epistemológico. Porque si lo vemos desde la perspectiva de un colonizado, básicamente toda la informática viene, o sea, de nuevo, de arriba hacia abajo, pero no es horizontal. De ninguna forma nosotros no nos enteramos de lo que pasa en África, ni lo que pasa en Asia. No es un tema relevante. Por ejemplo, una de las cosas buenas de viajar y ver el mundo es darse cuenta de que, por ejemplo, las noticias se le da bastante fuerte a la temática internacional. Y a veces esos temas internacionales que se discuten aquí en Puerto Rico, pues, por ejemplo, amigos que yo tengo, como ejemplo José Molinelli, pues, si él le aparece en televisión y él toca un tema que se le ofrece, pues, hablar. Pero si se fijan, se toca el tema porque Estados Unidos está envuelto en la ecuación. O sea, si no está Estados Unidos literalmente jodiendo a otro país, pues entonces no se habla del tema. Literal. O sea, es un tema de si Estados Unidos tiene que estar sí o no. Y lo mismo pasa con la propia identidad nuestra. De hecho, recuerdo que en una clase que yo tomé de política se está discutiendo la idea de la ciudadanía americana, que pues una de las cosas que destrozó por dentro al Partido Unión de Puerto Rico fue el tema de la ciudadanía americana, porque sabían que si se lo daban a los puertorriqueños, básicamente toda la idea del autonomismo y el independentismo se iba por el inodoro. Y en efecto eso fue lo que pasó. Básicamente mataron la independencia como una especie de presagio cuando le dan la ciudadanía americana a los puertorriqueños, porque se da lo que es la alma fragmentada. Tienes puertorriqueños que se creen estadounidenses,
Y entonces aquí viene mi mayor preocupación. Y esto no solamente le aplica a los de la diáspora, porque aquí hay mucha gente que es similar en la propia isla. Y es que por tener esta idea de querer ser estadounidenses, se enseña a sus hijos primero el inglés y el español, pues resuélvete. O sea, Ujú. y por ejemplo, por dar un nombre de un político que fue criado de esa manera, él no tiene culpa de eso. Otra cosa es que lo quiera perpetuar es Richie Torres, demócrata, dicho sea pasionista. Él, Ujú. pues, no habla español, absolutamente nada. Él sabe, o sea, que sus padres son puertorriqueños, pero no le enseñaron en ningún momento español. Y el español sí fue un instrumento de represión colonial, si se puede decir de esa manera, pero al pasar el tiempo evolucionó y ahora ya no es únicamente parte de España, sino también es de nosotros y también de toda Hispanoamérica. Es nuestra construcción del ser, porque se hizo en el siglo XIX, que eso es en esencia lo que se discute en insularismo, cuando ven la búsqueda de los puertos. Esa ese interés del autonomismo de querer seguir dándole más ayudas en este caso a Puerto Rico, bajo las Cortes Gaditanas. Pues todo ese proceso, pues sí, dio un florecimiento a un mejor entender de lo que uno es en sí mismo. Pero más allá de eso, también hay que estar consciente de que, primero, odiar ese pasado no lleva a nada. O sea, hay que reconocer las cosas como están en el presente. Y aquí, pues, ya haciendo un análisis un poco más materialista de las cosas, creo que ahora hay que entender por qué se nos quiere imponer un lenguaje. O sea, a nuestros abuelos no nos los forzaron a tener que aprender un idioma, que era el inglés. No iban a la escuela por eso. No se izaba la bandera monoestrellada, que es parte de nuestra identidad puertorriqueña. Todo eso fue echado hacia una segunda dimensión, por no decir al olvido. Véase otro ejemplo de insularismo es de cómo las propias navidades en Puerto Rico fueron modificadas, al punto de que aquí se prohibió la celebración del Día de los Tres Reyes Magos. Fue Ujú. prohibido en 1899 por el gobierno militar y no fue que los republicanos de aquella época, ojo, que los republicanos de aquella época eran hispanistas, quiero dejar eso claro. Ujú. Ellos permitieron que eso se volviera a celebrar, porque era parte de nuestra identidad. Entonces, tú ves cómo la identidad puertorriqueña ha estado gestándose, pero a la misma vez ha estado congelada en el tiempo a partir de la invasión, porque no nos ha permitido entender finalmente qué somos más allá del legalismo jurídico que nos ha impuesto los Estados Unidos, qué somos más allá del pasaporte estadounidense. Aquí la conciencia colectiva puertorriqueña no se ha desarrollado en sí como ha planteado Luis, y en eso estoy de acuerdo. Qué bueno que traíste a colación lo de la televisor, porque los medios de comunicación, ¿verdad? Son instrumentos de represión, como tú has dicho. Entonces, parte del problema del insularismo es que ellos saben esto y precisamente no sabemos nada del mundo ni de Latinoamérica. O sea, nuestros televisores, lo que pasa, como tú has dicho, en Puerto Rico y Estados Unidos. Que no sepamos los presidentes de nuestra Latinoamérica es parte de eso. Ni siquiera sabemos nada de República Dominicana. Nuestro vecino más próximo, ¿verdad? Que es la mismo volcán, la misma cordillera que lo que nos divide es el mar, lo teníamos como toda la vida lo hemos tenido como inferior, ¿verdad? Como los enjolados, no hay que ir a la República Dominicana porque eso es una república bananera, ¿verdad? Nuestros hermanos, lo más cercano que tenemos, no sabemos nada de ellos. Al contrario, los echamos de codo. Y es parte precisamente de eso. Yo me recuerdo de un concierto que dio José Piero, que es un cantautor latinoamericano socialista. Y una vez él dijo, Latinoamérica unida, pero sin Puerto Rico. Esto está en YouTube. No porque Puerto Rico no sea de parte de Latinoamérica, sino porque ellos no quieren ser latinoamericanos. Ujú. Uf. Ya él está, no sé si se leyó a Pedreira, pero es precisamente eso. Latinoamérica ni siquiera nos considera parte de ello, porque nosotros le hemos dicho, no somos parte de ustedes.
Bueno, y mira, De por hecho, ejemplo, el caso de Belice. Belice por siglos era pues parte del virreinato de Nueva España. Allí eso era un asentamiento poblacional español. Llegó la piratería inglesa, se asentaron unos pocos y hasta el son de hoy, gran parte de los territorios que tiene Belice son hispanoparlantes, pero como hay una clase social que todavía siguen siendo británicos, bueno, descendientes de ellos, o algunos son esclavos que tienen, de nuevo, el mismo problema de la conciencia colectiva, porque si ustedes se creen que esto es un asunto único de Puerto Rico, se equivocaron. Estos, en la teoría de colonia se le llama el neocolonialismo, básicamente. Ajá. O sea, tiene a estas élites que eran de Gran Bretaña, se quedaron en sus Commonwealth y hoy día es un país que se considera angloamericano, no es hispanoamericano y está remoto ser latinoamericano por su superestructura de poder. Pero cuando uno lo ve de esa manera, ahí te das cuenta de lo importante que es la conciencia colectiva y de cómo puede ser secuestrada por unos pocos. Y eso es lo que en gran medida ha intentado Estados Unidos someternos psicológicamente. Obviamente esa guerra psicológica sí ha habido una fragmentación de identidad. Sin embargo, no nos comportamos como americanos, ni pretendemos serlo. Que por lo menos ha habido una especie de freno respecto a eso. Pedreira de hecho, habla y, de- ujú. sí, sí, claro. No, era algo recientemente que quería añadir que sí, que eso es cierto. Y cuando tú ves, ¿verdad?, la interacción entre puertorriqueño y otro tipo de hispanoamericano, y cuando el hispanoamericano hace una crítica al puertorriqueño de cualquier índole, tenga o no tenga razón, es bastante normal que el puertorriqueño, de una manera completamente irracional, dice: ah, es que no tienen envidia porque somos ciudadanos estadounidenses. Como si todo hispanoamericano quisiera ser, como el chileno no le interesa ser estadounidense. No tiene razón. O sea, ellos piensan que toda Hispanoamérica también. Recuerda que el puertorriqueño es bien material, de toda una razón económica, de dinero. Son una economía de consumo. De como que no quiero ser parte de Hispanoamérica porque Hispanoamérica es pobre. Esa también es la manera en que el puertorriqueño opera mucho. Por eso es que ellos ven la ciudadanía estadounidense como un estatus, Exacto. ¿verdad? Algo de estatus, cosa que no tiene que ver porque en Estados Unidos, a pesar de que es una superpotencia, hay gente y una gran clase media, también hay mucha gente pobre. Y de la misma manera que está Cuba y Venezuela, que son estados fallidos, también hay estados exitosos en Hispanoamérica. Por ejemplo, Uruguay y Chile. Y ellos no ven esos ejemplos, porque como estaban hablando ahorita, aquí en Puerto Rico solamente se ha hablado de otros países y Estados Unidos está envuelto. Porque, por ejemplo, no te vayas tan lejos con Paraguay, que es lo que mencionó Urayuan. Aquí mucha gente no sabe que el nombre del presidente de Cuba nuevo, que es Miguel Díaz-Canel, y Cuba está ahí al lado. Pero o sea, no lo saben porque no les interesa. De la única manera que Cuba es mencionada en Puerto Rico es una ego. Cuando vienen los PNPs a criticar a Dalmau porque supuestamente le gusta Maduro y Cuba y es supuestamente socialista, y cuando están peleando por internet en Facebook y tienen que tirar de que si somos independientes nos vamos a convertir en Cuba y Venezuela. Esas son las únicas dos ocasiones en donde el puertorriqueño piensa en Cuba. O O cuando sea, Estados Unidos le mete una sanción a Cuba, que eso es normal. Y eso es exacto, insularismo. pero más allá el puertorriqueño no piensa. Y lo gracioso es porque una experiencia personal en el sentido, yo sé que muchos de ustedes también, o sea, Joan y Armando y Gabriel, les ha pasado, lo sé. Lo más probable es que cuando tú hablas con un puertorriqueño, el puertorriqueño no piensa, un puertorriqueño normal, baby, no piensa en Latinoamérica, no se considera, o sea, no piensa en ellos, porque para él es irrelevante. Pero tú le preguntas, ¿y tú eres gringo o tú eres hispano? Ah, no, yo soy hispano. Pero entonces decídete. Decídete, ¿eres estadounidense o eres hispano? Ah, es que soy las dos. Bueno, pero eres las dos, pero no piensas en Latinoamérica, la rechaza. El puertorriqueño es a conveniencia, ¿me entiendes? No tiene un criterio, no sabe lo que es. Y, ajá. Y hablando de hispano, y Antonio Cepeda es uno de los grandes hispanistas que ha dado Puerto Rico. De hecho, esa es una de sus conclusiones educativas. Y de hecho, él fundó el Departamento de Estudio Hispánico en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra. Ese es el nene. Oye, y no solamente eso, que eso fue, yo sé que ya lo hemos mencionado en otros podcasts, pero que me parece bastante interesante como un puertorriqueño moderno que
al ser parte de los Estados Unidos, se le ha metido mucho lo que es la leyenda negra española, que independientemente no somos españoles, somos puertorriqueños, fuimos españoles en un momento, ya no, pero tú no puedes tener a Puerto Rico sin imperio español. Eso es algo básico, porque somos somos hispanoamericanos. Puerto Rico, antes de España no existe ningún Puerto Rico, son nuestros ancestros. Y aquí cuando vino Marcelo Gullo, que lo querían votar del UPR, o sea, hay un sector de Puerto Rico que está rechazando, o sea, el estadounidense ha entrado en la sociedad puertorriqueña literalmente con un parásito cultural y lo ha sacado de sus raíces, de sus ancestros. No lo sacan de los taínos porque esa es la estrategia, literalmente el puertorriqueño se cree más taíno que hispano. Y va de way, a mí no me molesta y yo sí creo que la cultura taína y africana debe tener más representación y debe estar más celebrado en Puerto Rico. Pero no debemos hacerlo a costa de otro de nuestros ancestros. No sé si me doy a entender. Sí. No, concuerdo perfectamente. Antonio C. Pereira habla, él dice un carácter, él habla de la alma puertorriqueña. Entonces, ya aquí lo que él hace es que el ser del cual estamos hablando, el ser y sentir, ahora está dentro nuestro, en el alma. Pero él dice entonces, fíjate, y vámonos hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Él dice, no, en el idealismo no tenemos proyectos nacionales concretos. Wow. O sea, hay una emoción, hay una inseguridad, hay una dependencia, pero es que no tenemos proyectos nacionales concretos. Estamos hablando allá abajo en el 30. Entonces, seguimos con la historia de la dominación. Al no tener proyectos concretos, ¿verdad? Y él dice también que el español debe de quedarse, ¿verdad? No puede haber bilingüismo. Pero me gustó esa cuestión de que hay ausencia de proyectos concretos. Entonces, actualizando acá, hay dos situaciones que yo quiero tocar, que es la tienda abierta en Rose y Bad Bunny. La tienda Rose abrió tanto en Fajardo, Caguas y Carolina. La gente hizo filas kilométricas y hasta durmió. Ok, ya. Uno de los comentarios que yo leí, que no era un puertorriqueño, decía, pero es que ustedes son puertorriqueños. Y casi nadie entendió eso. Pero acá yo digo, coño, aquí es que yo veo la enfermedad mental. Eso no es normal. Yo decía, es que esto no es normal. Lo que el tipo está diciendo es que, pues ustedes son americanos, ustedes son una tienda de departamento. Que ustedes parecen monos haciendo una fila como si y algo nuevo del mar. Eso no es normal. O sea, es la enfermedad mental que tiene el puertorriqueño de escapar. Sí, y ya entonces es el insularismo que nos ha llevado a hacer estas preguntas de cómo hemos llegado a esta situación. En cuanto a Bad Bunny, más allá de la crítica que se está haciendo entre cristianos y no cristianos y siempre se meten en lo que no les importa, yo digo que la cuestión con Bad Bunny es, fíjate que la gente no le importa cuánto es la taquilla, que si cuál es la letra de él, ¿verdad? Están viendo en algo en él de identidad también. Yo no soy fan de él, ¿verdad? Pero si algo él tiene es que, pues, yo soy puertorriqueño y punto. Sí, sí. ¿Sí? De hecho, quitó a los Estados Unidos de su tour. Por eso mismo. El que me quiera venir a mí tiene que venir aquí, a la isla. Y todo este año voy a estar aquí. Tú quieres venir, voy a estar aquí y voy a poner una casita de cemento en el medio del Choliseo. Y voy a tirar un disco de bomba y plena. Y eso está abarrocado, porque no es la mierda que él habla y que si es que él representa una identidad. Y es lo que está hablando Pedreira. Puertorriqueño no va a dejar de ser puertorriqueño. Lo que pasa es que está en una excisión. Y el problema de la excisión es la educación. ¿Están viendo la tesis de él? Que no hay proyectos culturales, que no hay un proyecto nacional autónomo al sol de hoy, que por generaciones esa identidad que ya la tenemos en el ADN y que no se va a ir nunca, no se va a reforzar a dejar ese otro, a ese insularismo por querer ser un puertorriqueño que quiera su identidad libre,
¿verdad? De Estados Unidos y libre de toda esta problemática que le ha llevado a un desorden mental colectivo. Eso es uno de los llamados a la aportación del es la importancia de este hombre. Como yo decía al principio, el problema es que lamentablemente solamente se lee si tú llegas a la universidad. Si tú no llegas a la universidad, tú no sabes quién es Antonio C. Pedreira. ni en el high school te van a enseñar. Entonces el problema es cómo sacamos este gran, ¿verdad? Gran literato y gran sociólogo y todo lo que tú quieras ponerle a él, que ha dejado un libro profético para que las generaciones lo lean. Libro pequeño. O sea, cómo sacarlo del aula, de la academia, para que esto sea palpable. Y creo que sobre lo que mencionaste es muy importante, porque yo no era fan de yo no me considero fan de él, en el sentido de que yo no escuchaba a Bonnie mucho, pero sí tengo una playlist con su música, o sea, la escucho de vez en cuando, y especialmente sus álbumes nuevos, porque como mencionaste, Bad Bunny se ha convertido más en esta figura que prácticamente ahora representa la identidad puertorriqueña en gran parte, porque él se ha enfocado en eso, recordar a los puertorriqueños quiénes son. A pesar de que no todos estén de acuerdo con su postura o cómo lo hace, ¿verdad? Pero está haciendo un buen trabajo. Y lo de los conciertos, son creo que 30 conciertos en Puerto Rico en total, no me acuerdo bien el número, eso es un montón, que es la residencia que está haciendo ahora. Literalmente todos los fines de semana hay conciertos. Y él está invitando, fines de semana. Y él está invitando invitó a Mbappé, un campeón del mundo, invitó a LeBron James, un americano, franceses, de todos lados, no, pero ustedes vienen aquí a Puerto Rico. Yo no voy a ir a Nueva York, no, ustedes vienen aquí y ustedes van a sentarse aquí en una casa de cemento, como son las de Puerto Rico, ustedes van aquí a comer comida puertorriqueña, ustedes vienen aquí. Y por ejemplo, mucha gente está criticando, es la residencia de Puerto Rico, pero invita a un americano. Pero es que ese es el punto, que el estadounidense venga aquí. No, aquí, mira, esto es una cultura aparte de los americanos. Y eso es lo que el puertorriqueño no está entendiendo, el que lo critica, por supuesto. Y sí, me ven muchos puertorriqueños que no lo ven así, simplemente van por su música. Oye, eso es normal. O sea, no todo el mundo es político, lamentablemente. Ojalá fuera así, pero ¿sabes? No todo el mundo está interesado en eso. También hay que decir una cosa, y es que muchos de esos comentarios que pueden prestarse a ser un nacionalista en ese sentido, también nacionalismo peca de insularismo. Hay que decirlo como una autocrítica también, porque hay un mundo más allá de Puerto Rico y la gente tiene que entender que si figuras públicas descubren que es Puerto Rico, porque de nuevo, yo estoy bastante seguro que en Europa sí, ahora se habla de Puerto Rico por Bad Bunny, y me consta que se sabe de él, porque de nuevo, como yo he viajado a otras partes del mundo, por ejemplo, en España, la gente sabe de Puerto Rico y de que fue una colonia de ellos, o sea, y hablo de cultura popular, no de intelectuales, que es otra cosa. De la cultura popular lo saben por Bad Bunny. Porque hicieron su búsqueda y lo encontraron. Lo mismo en Paraguay, Argentina, Uruguay, de lo que al menos pude escuchar de la gente allí. O sea, todo está en boca de Bad Bunny. Y eso es positivo, de alguna forma u otra, porque está cumpliendo con el insularismo. Oye, te sorprendería la cantidad de venezolanos colombianos que les encanta la cultura puertorriqueña. ¿Y por qué? Es por el género urbano. Y a eso es lo que vengo, que también hay una cantidad de puertorriqueños que critican, porque no sé si ustedes saben que en uno de los videos de Bad Bunny, uno de los viejitos, es que se me olvidó el título, disculpen, no soy, como dije, no soy súper fan de Bad Bunny, eso no me memorizo así todos los títulos de las canciones, pero hay un video donde sale un viejito con un coquí y hablan de que él extraña ver a los chamaquitos con el boceteo, y muchos criticaron como que no, eso no es cultura puertorriqueña, bla. Bueno, está bien, maybe para ti eso no es lo ideal, pero la realidad es que en Puerto Rico tú ves el boceteo en todos lados, que es con el género urbano, y el género urbano es que nos ha dado exposición. Oye, hemos creado prácticamente el artista, porque son varios, no solamente Bad Bunny, pero Bad Bunny es el mayor, que está dominando el mundo musical, es parte de nuestra cultura. Y ahí como que lo mismo, una batalla entre nosotros, que es puertorriqueño, no es puertorriqueño. Bueno, pero sí es parte de nosotros porque nos da exposición. Y Bad Bunny, como mencionó ahora Joan, que lo conocen en otros países, y gracias a él conocen a Puerto Rico. Y eso está muy bien. Y como todos los países, porque los estadounidenses se hacen, en gran parte, dominan el mundo, se hacen populares y dominan el mundo culturalmente mediante Hollywood. Porque el arma más potente de los Estados Unidos no es la bomba atómica, es Hollywood. Porque ha dominado...
¿Por qué tú crees que todos los supervillanos quieren atacar a Nueva York? Eso tiene Exacto. una matriz ideológica. Sí. Como Y, dice Obi-Wan, oye, ajá. no hay que olvidar que, como uno dice una cosa, hay que decir la otra. Antonio C. Pedrera era nacionalista. Ujú. Y por eso es que está cerrado. Lo que proponía también era una educación nacionalista en Puerto Rico. Además de hispanista, nacionalista. Eso no se veía muy bien. Esto Y todavía no se y ve. por algo la academia lo ha bombardeado Ajá. bastante fuerte con eso, porque, por ejemplo, esos discursos nacionalistas, pues pecan de esencialismo y de elitismo cultural. O sea, Exacto. sí, porque, por ejemplo, yo no puedo poner una lista, y yo sé que hablando con usted yo lo hice, y después yo me autocritiqué porque yo entiendo que pues, no es del todo correcto, pero como que Víctor nos había preguntado qué es el puertorriqueño, y yo hice una lista, y después dije, no, espérate, esto de nacer en Puerto Rico lo voy a... No, y es por esto, Ujú. y esto, y esto, y esto, y lo elaboré. Y es porque, de nuevo, porque hay experiencias, por ejemplo, si uno mira Florida, más en específico Orlando, tú ves a la gente boceteando. Eso es un pueblo. Florida ya es un pueblo más de Puerto Rico, de tanto boricua que hay allí. Ajá, entonces, y un ejemplo, países como ejemplo Argentina, que de por sí, por ejemplo, no asimilan al que es inmigrante, porque yo vi eso, o sea, es bien pacífico de la forma que tratan al inmigrante. Mm, Estados Unidos no es así, Estados Unidos es bien agresivo con la idea del melting pot de querer destruir la esencia del inmigrante. Entonces, por eso es que tú ves que hay puertorriqueños que pues se le olvida el español y toda esa cosa. Pero nosotros hasta superamos eso cuando uno va a Ujú. Orlando. En Orlando, Kissimmee, o sea, son el municipio 79 y el 80, literal. Sí. Porque la Ujú. mayoría son puertorriqueños. Y eso es como te Ujú. crías en un vecindario, un sentir de comunidad que está puertorriqueñizada, no vas a perder el español. No, y no solamente eso, sí, que todo puertorriqueño, y yo sé que ustedes han viajado, todo puertorriqueño que ir a Orlando o a Nueva York, incluso a Filadelfia, que hay bastantes puertorriqueños, y en otra área, pero vamos a hacer Orlando y Nueva York, por ejemplo, donde más hay puertorriqueños en los Estados Unidos. Tú te vas a sentir en Orlando y Nueva York en otro país. Lo sientes. Pero en ese momento en Orlando, en la que tú te das cuenta que cada 2 horas tú te encuentras mínimo 2 boricuas trabajando en un McDonald's o por ahí en la calle, en lo que sea, tú te sientes en casa, no porque te sientas en casa en una cuestión material de que sí, las calles son diferentes, hay gringos y todo, pero el puertorriqueño como individuo tiene una identidad nacional tan marcada, aunque no sea su intención, que cuando tú te la encuentras en otro país extranjero, automáticamente esa vibra conecta y o sea, trasciende lo legal nacional, es como algo, ¿verdad?, trascendental, o sea, yo puedo estar literalmente en. Por ejemplo, yo estuve en Vermont. Vermont, encontré un boricua en Vermont, donde yo estaba, eso está difícil en el campo. O sea, todos eran americanos full, británicos y alemanes. O sea, como es, ¿verdad? Y yo te aseguro que si me hubiera encontrado un puertorriqueño, yo me hubiera aliviado. Yo, diablo, por lo menos, tengo a alguien aquí conmigo y me voy a sentir hasta cierto punto en casa, porque el puertorriqueño es así, es una persona de mucha comunidad. Es bien diferente al estadounidense. El estadounidense puede vivir solo en una casa sin ver a nadie por 3 años. El puertorriqueño no. Pues el puertorriqueño, la identidad del puertorriqueño es bien colectiva, aunque la quieran rechazar a veces. El puertorriqueño es una persona bien colectiva. Olvidaste Que Chicago. a diferencia de la civilización anglosajona es bien individualista. Sí. Sí. Oye, tú vas a Estados Unidos y ellos no se hablan, papá. O sea, recuerda que también cuando el estadounidense le gusta venir aquí a Puerto Rico también y a otros países de Latinoamérica, porque puertorriqueño, que eso lo mencioné con unas amistades la semana pasada, el puertorriqueño hasta cierto punto es bien parecido, por ejemplo, en algunos aspectos, no en todo, al ruso. En el sentido de que sí, el ruso en la calle es un poquito más frío que el hispano, pero son unas personas bien hospitalarias, mucho más hospitalarias que los anglosajones. Y Sí. demasiado. Y no solamente los rusos, yo hablo de los europeos orientales en general. Y eso aplica tanto para los georgianos, los Todo lo que era la gente, Unión Soviética. sí, todo, incluyendo la gente. Y los balcánicos. Sí, todo ese tipo Amén. de personas son extremadamente hospitalarias y también nosotros los hispanos lo somos, pero los hispanos en la calle, te aseguro que eso de tú ver gente bebiendo en la calle y pasándola bien, eso es bien difícil en los Estados Unidos. A menos Es de que ilegal.
Exacto, a menos de que estés en Nueva York. Y en Nueva York tú no los vas a ver bebiendo en la calle. Va a haber una fila para entrar a un negocio, pero en Puerto Rico no. En Puerto Rico tú puedes estar guiando y vas a ver muchos negocios. Tienes esa briva de la gente como una comunidad. Va a haber gente bebiendo mientras guía en las Sí, montañas y es bastante sí. normal. Sí, o sea, sí, vas a ver una comunidad en las calles celebrando y estando contento. Y la realidad es que en la cultura anglosajona eso no existe. O es bien poco. Y hay puertorriqueños que viven allá, como muchos de los puertorriqueños, mínimo, tú tienes un familiar viviendo en los Estados Unidos. Hay una gran posibilidad. Y muchos te van a decir, bueno, aquí materialmente se vive mejor, pero extraño Puerto Rico. Quieren volver a Puerto Rico porque es que te da depresión estar en un lugar donde no se hablan. No funcionamos de esa En la manera. historia se ha dado 3 olas migratorias. La primera es Nueva York, Ujú. pero la segunda fue Chicago. En Chicago hay más de Y Chicago. 5 millones de Chicago. Y de hecho la cultura es tan grande allí que ellos tienen una plaza, las avenidas tienen nombres de puertorriqueños y hay una bandera puertorriqueña en Chicago, que a diferencia de la de nosotros tiene 3 franjas, que es la bandera puertorriqueña en Chicago, y tiene un monumento enorme, o sea, que ella es de puertorriqueños, punto. Y donde quiera que vamos, nos la aculturamos, pero no nos olvidamos de quiénes somos. Y la tercera ola migratoria fue la de Orlando. Ahora, eso no implica que hay puertorriqueños en California, aquí en Texas hay, en Alaska, whatever. O sea, estamos esparcidos, ¿verdad? Por donde quiera, pero no olvidamos quiénes somos como tal. Eso es un hecho. Ahora, Pedrera habla de la confusión identitaria, de la dualidad conflictiva, eso sí. Eso es algo que siempre vamos a tener. Y yo aprendí eventualmente que la estadidad no es un ideal, es una confusión del ideal. ¿Ok? Él habla de la dualidad, ¿sabes? Entre hispanos, caribeños, angloamericanos, hispanos, y siempre estamos, ¿verdad? En esa dualidad. Entonces, el ideal viene y dice, ok, pues lo mejor que nos toca es la estadidad como bienestar para Puerto Rico. Pero eso no es una realidad en Pereira, ¿verdad? Es una deformación mental. Por eso yo me río cuando, ¿verdad? Yo en ese aspecto soy bien sigo a Pedreira. La estadidad no es un ideal, es una deformación del colectivo. Porque el colectivo busca siempre ser él como tal. Ser y estar va de la misma mano. Entonces, cuando ese colectivo busca ser otro, como diría Fanfan, ya tú dejas de ser tú. Por lo tanto, la estadidad en sí es una deformación del ideal. ¿Entiendes? Yo siempre he desarrollado, casi nadie me entiende. No, pero que no entiendo. Es que la estadidad es un ideal. No es un ideal. Tú crees que es un ideal. Te vendieron de vino ideal, ¿verdad? Porque tú crees que es lo mejor que nos conviene para Puerto Rico, igual que con la independencia. Pero no. La estadidad no es lo mejor para Puerto Rico. Y definitivamente en estos momentos la independencia tampoco. No puedo decir que lo es. No porque lo sea, literal, porque a lo mejor sí. En el aspecto de que, bueno, si nos lanzamos, el potencial hay, claro que sí. El problema es que no es que haya potencial, es que la mentalidad esclava del puertorriqueño no va a permitir que el país eche adelante. Sí, no tiene las yo no sé qué. y te vas a hacer daño. Yo no sé qué tú pienses, cómo lo ves de esta manera, pero quiero mencionarlo porque como estamos hablando de la estadidad y creo que lo que está diciendo es muy acertado y como siempre hablamos que es una cuestión de, no, porque Puerto Rico está mejor, vas a Estados Unidos, bla, bla, cuestiones económicas. Y bien importante también enseñar una hipocresía porque quiero dar este ejemplo en otra región del mundo, pero que es una situación bien similar y es con Ucrania. Los ucranianos están luchando por su independencia. Y el que sabe historia ucraniana sabe que Ucrania antes de la guerra, y hoy día lo sigue siendo, el país más pobre de Europa. Y antes de la Unión Soviética, era que estaban bajo el imperio ruso, y es la Unión Soviética la que le brinda todo lo que tiene con la industria, del nombre, de los territorios, etcétera, etcétera. Bueno, el nombre no, pero sí la identidad nacional fue bajo la Unión Soviética. Y le dio un montón de extensión territorial también. Es correcto, bajo Khrushchev. Pues, ¿qué sucede? Y tú vas a ver, esto es estadista, no, porque hay que defender Ucrania por pero es que si
si lo analizas bien, el ucraniano literalmente va a tener más beneficios bajo Rusia que independiente. Y eso no justifica la ocupación rusa. La justificación de la ocupación rusa va por otros parámetros geopolíticos, no por beneficio económico. Incluso antes de la guerra, muchos de los ucranianos tienen ciudadanía rusa, hablaban ruso y tenían familiares que vivían en Moscú, en San Petersburgo y en otras áreas de Rusia. O sea, vemos que Ucrania y Rusia tienen una relación desde toda la vida, desde siempre, compleja, pero siempre han tenido una relación bien, ¿verdad? Bien estrecha. Y ahora que Ucrania, exacto, y ahora que Ucrania es independiente, está luchando por su nacionalidad, a pesar de que Rusia son hermanos, porque lo son. Sin embargo, el puertorriqueño no es ni primo, ni hermano, ni sobrino, ni hijo, ni nada de los estadounidenses. Y el puertorriqueño estadista quiere defender la nacionalidad de Ucrania cuando ni siquiera puede luchar por su propia identidad. Y es una contradicción, porque si fuera por cuestiones económicas, pues todas las colonias no se debieran haber separado de sus imperios, porque muchas de las colonias hasta cierto punto, no todas, algunos, porque África es la excepción, estaban también desarrolladas bajo los imperios o bajo los países que le pertenecían. ¿Por qué Estados Unidos estuvo 100 años tratando de independizarse? Porque no se independizó de la noche a la mañana de la guerra de independencia. Estuvo casi 100 años alejándose del Imperio Británico. ¿Y por qué lo hizo? No tenían el éxito garantizado, porque las 13 colonias ricas no eran. Habían hambruna durante el Imperio Británico y después también hubo unos problemas económicos. Entonces, el puertorriqueño, el estadismo en este caso, como dice Armando, que es completamente acertado, pero también es una posición sumamente, no solamente contradictoria culturalmente y de identidad, sino algo también económico, porque es que no hace sentido, y geopolítico también. Eso que tú hablas que no hace sentido es la decisión que él abre. Él dice que el puertorriqueño está fragmentado. Y yo lo veo así. Y voy a mencionar unas propuestas que él habla para que todo el mundo aquí diga, como a modo de propuesta y conclusión, cómo vamos con esos puntos que él propone hace más de 70 años. Entonces, yo lo veo como un rompecabezas, ¿verdad? Tú tiras el rompecabezas de 1000 piezas y tú tienes el picture de cómo tú lo vas a montar. Yo no empieza con las esquinas. Y un rompecabezas de 1000 piezas fácil te puede tomar más de 8 horas un solo día o hasta días, depende del tiempo que tú tengas. Entonces, cada uno tiene que poner una pieza, ¿verdad? Y esa pieza puedes ponerle educación, otra pieza puedes ponerle iglesia, otra pieza puedes ponerle gobierno. Hasta que al fin, el tiempo que te tome, tú hayas montado el rompecabezas. Ya ese rompecabezas entonces no está fragmentado. Pero ahora mismo estamos fragmentados. Entonces él dice, la solución es esta. Y son soluciones que lamentablemente en el 2025, y cuando tú miras más allá, que tú sabes que los políticos que vengan no las van a proponer, ahí es que tú dices, pero entonces, ¿verdad? Seguimos con el insularismo y la utopía. Les dice educación cultural cívica. Check, red flag, no existe. Autoafirmación nacional. Los de la izquierda solamente. Renovación del espíritu colectivo. Y cuidado. Habría que ver que podemos ver que ese espíritu colectivo ahora mismo no está con Bad Bunny. Superación del colonialismo mental. No existe. Recuperación del legado hispano. Unos pocos. Proyecto nacional propio. No existe. Solo el fortalecer la identidad y la voluntad cuando logremos eso, él dice. No dice cómo fortalecerlo, sino dice hay que fortalecerlo. Identidad y voluntad. Y el nacionalismo debe, ¿verdad?, romper el colonialismo psicológico. Si ciertamente las propuestas son nacionalistas, podemos salirnos del partido y reconocer que estas propuestas son necesarias. Por ejemplo, una educación cultural no tiene que ver con un Estado, con un partido político. Una autoafirmación nacional de que tú sos puertorriqueño no tiene que ver con un partido político. Superación del colonialismo mental no tiene que ver con un partido político. Recuperación del legado hispano, aquí habría que educar bastante. Proyecto nacional propio, hay que educar bastante porque precisamente tenemos en contra a los políticos, ¿verdad?, que se oponen a esto, porque
lamentablemente vemos cuando los políticos, ¿verdad?, de derecha o los PNP, por alguna razón ellos se oponen a todo lo que es cultura y legado hispano, ¿verdad? Es la antítesis. Y ahí tenemos un problemón. Por otro lado, los partidos, podríamos hablar del PIB, tampoco que yo sepa les interesa esto, entonces ellos muy nacionalistas, ahora el PIB está más, son muchas cosas, mano, que ni siquiera los políticos que tienen que estar haciendo esto, a los cuales se supone que sean aquellos, ¿verdad?, que se dediquen a esto, no lo están haciendo. Así que si no hay educación, es bien difícil que esto surja. Y esto surge, como había dicho Víctor, esto toma tiempo, décadas, años. Hay veces que más de 50 años, a veces que 100 en la historia se ha visto. Y si no se empieza... Sí, porque puertorriqueño también quiere todo de hoy para mañana. Se puede. Porque lo bueno es que tenemos una ventaja. Tenemos una identidad ahí bien puesta. No queremos perderla. Ahora, a ver, ¿cómo le decimos a ellos que pues hay que ser nacionalista? Porque rápido te dicen, que es que hay que saber pescar y sembrar. Pues, y yo le digo, y por qué no empezamos? Porque tú empieces a sembrar entonces, empieza tú, uno no es más que somos uno, isla, nos toca. Exacto. Punto. Es parte de la economía. Exacto. Eso es que educar también. La caña. Y no es que tú te quieres volver al 30, no, es que eso es el tabaco. Y también no dejes atrás el turismo, también hay que hacer turismo, ecoturismo, renovarnos. Tú quieres que entren otros, qué sé yo, marcas de carro también, busca, ábrete al mundo, también se vale, o sea, se vale todo. Pero, oye, también hay que decir lo siguiente. Hubo un tiempo de Puerto Rico era autosuficiente económicamente. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, nosotros teníamos, por ejemplo, el Banco Popular, teníamos el Banco Banco de Central. Ahorro y Crédito de Ponce. O sea, teníamos competencia aquí local, teníamos el peso isleño, teníamos trenes, teníamos nuestras propias industrias azucareras, de tabaco. Incluso llegó un momento que aquí teníamos personas que, o sea, empresarios en Mayagüez que hacían cerveza nacional. Por ejemplo, la cerveza Corona. No sé si lo sabían, pero la cerveza Corona después se le vendió a una empresa mexicana que era en Modelo. Pero Corona le pertenecía a Puerto Rico. O sea, Eso es correcto. la planificación de las carreteras, del cemento, todo eso lo hacía el Estado. O sea, teníamos una industria propia. Eso murió. O sea, yo creo que una de las cosas que primero hay que rescatar para empezar a romper con esa fragmentación de identidad es saber la historia desde una perspectiva un poco más objetiva y ver desde lo económico, porque es fácil hacer un pie de ancla y decir, mira, la década del 40. Sí, pero mírate 1890, mírate hasta, imagínate, 1910. Ese plazo de tiempo, mira cómo era Puerto Rico, o sea, económicamente hablando. Sí había desigualdad, había pobreza, eso yo no lo voy a negar, pero económicamente había una autarquía de alguna forma u otra. Y eso, pues, nos ponía mucho más parados económicamente y con más fuerza. Y yo creo que si se logra ese tipo de autosuficiencia económica, es el primer paso para luego empezar a entender unos conceptos culturales, tales como, por ejemplo, entender que Estados Unidos no es el bueno de la película. O sea, yo siempre lo he dicho, a veces tú no tienes que hacer una revolución de la noche a la mañana. Tú primero tienes que empezar a entender que Estados Unidos no es un buen país. O sea, tú tienes que inevitablemente hacer ese análisis. Si tú quieres que Puerto Rico sea libre, o sea, libre políticamente y en la conciencia, porque Fanon decía que para tú lograr la liberación de la conciencia de los colonizados, tienen que rebelarse bajo la violencia. Yo creo que antes de llegar a ese proceso, ¿verdad? Suponiendo que llegue, porque si no llega a pasar como quiera, hay que tener una conciencia negativa u hostil hacia los Estados Unidos, aunque no nos guste. ¿Verdad? A mí me gusta, pero yo sé que hay otras personas que lo ven como algo negativo. Estados Unidos puede ser
un faro de liberalismo. No sé si el que no está escuchando es un liberal, si le gusta la democracia, el imperialismo, pero al final del día tienes que entender lo siguiente. En Puerto Rico no representa la visión de un país libre, representa la piratería, que de hecho eso más o menos lo que sintetizaba Albizu cuando él se refería a los Estados Unidos. O sea, él respetaba la historia de los Estados Unidos, ojo, la bandera. pero no, y exacto, la Y bandera como ciertamente tal. la bandera representa libertad, pero mi patria no representa libertad. Pero en Puerto Rico no la representa. Entonces, si tú logras desde la educación hacer entender al puertorriqueño que Estados Unidos no es tan bueno como lo pintan, o sea, pues ya de por sí el nacionalismo cultural es bueno. O sea, un ejemplo de lo que está pasando con Bad Bunny y todo eso es súper chévere. Pero hay que finalmente hacer entender que si uno quiere liberarse, uno no puede tener una buena perspectiva de lo que es Estados Unidos. Claro. Oye, es que lo mismo, los Estados Unidos son el mejor ejemplo para eso, porque los estadounidenses ahora son súper amigos de los británicos, pero estuvieron 100 años literalmente adoptando el modelo económico y la cultura anglosajona británica, pero aún así los antagonizaban de una manera sumamente pragmática. No, ellos son, ¿verdad?, nuestros ancestros, pero se da la independencia mediante una revolución armada y están 100 años tratando de independizarse del Imperio Británico, pero aún así adoptan lo que son. Y ojo, yo no estoy diciendo que el puertorriqueño deba adoptar lo que es Estados Unidos, pero que se puede antagonizar a tu colonizador y establecer unas relaciones bilaterales comerciales, por ejemplo, como lo hizo los Estados Unidos. Pero el puertorriqueño no entiende eso. El puertorriqueño piensa que en el momento que un puertorriqueño diga no quiero a los Estados Unidos, el americano va a decir, ok, otro bloqueo como Cuba, como cuando el bloqueo de Cuba realmente es algo producto de la Guerra Fría, no porque no estén dispuestos a comerciar con Cuba, que no lo están hasta hoy día, pero es por una estupidez, ¿verdad?, de la Guerra Fría que hasta el día de hoy no ha desaparecido. Pero Puerto Rico no tiene esa historia con los Estados Unidos. Bueno, mira por ejemplo la historia de Brasil. O sea, Brasil es un país miembro del BRICS, un país que ahora mismo pues las relaciones se están poniendo un poco tensas con los Estados Unidos, pero hace unos años atrás, siendo miembro del BRICS, como quiera tenía pues una armonía política con los Estados Unidos. O sea, y es entender que Estados Unidos, o sea, no es que le voy a lanzar una bomba atómica mañana, no es eso. Es que se entienda que no es el comerciante principal, ni es tu héroe, no es tu padre, no es tu salvador, no es nada de esas cosas. Es un país más. Y cuando se logra entender eso, tú rompes la cadena de la identidad fragmentada, colonizada que hay en este país. Por eso yo siempre digo de hecho, yo creo que es la primera vez que yo digo en el podcast que aquí en Puerto Rico el primer paso es quitando las ayudas federales. Yo siempre lo digo porque la gente lo ve de una manera como que, aquí es que Puerto Rico se daña. No, no es eso, es que son las ayudas federales el argumento principal para mantener a Puerto Rico bajo los Estados Unidos. Y en el momento que Puerto Rico deje de recibir ayudas federales, el puertorriqueño se va a ver obligado a administrar bien el país, y ahí es cuando el puertorriqueño se va a dar cuenta que nunca necesitó las ayudas federales en primer lugar. Gracias. Y por eso es que, de nuevo, yo creo que yo fui el que lo dijo en el episodio anterior, que es algo bueno que se quiten fondos federales. Y yo lo celebro, porque, de nuevo... y que conste que eso nos va a afectar a todos. A todos. Exacto. Porque nos va a afectar no solamente el caserío, sino a la clase media, porque todos los puertorriqueños dependemos de ayudas federales directa o indirectamente. Pero y nosotros, que también, que dependemos de ayudas federales, no necesariamente directamente, sino indirectamente, porque es lo que sostiene en parte, gran parte de la economía del país, que la mitad se las roban, by the way. Pero nos va a obligar a desarrollarnos por nuestra propia cuenta. Y como diría Pedreira, eso te va a obligar a emprender una introspección colectiva, de redescubrir tu alma puertorriqueña. Te obliga entonces, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces, estamos en el boot, ¿verdad? Pero él dice también que no somos un pueblo inferior, estamos inacabados. Entonces, cuando tú cortas esas ayudas, tú obligas. Algo tienes que hacer porque hay que comer. El hambre obliga, es la necesidad. La que inventó, ¿verdad? El hambre es el motor de la invención. Pero también obliga a cuestionar, que eso es importante. Exacto. Porque si tú no tienes ya la tarjeta del PAN porque te la quitaron y ya no hay ayuda económica, el puertorriqueño se va a empezar a cuestionarse lo siguiente: ¿realmente vale la pena estar asociado con los Estados Unidos? O sea, como que nace el escepticismo. Y va a empezar a cuestionarse
¿Por Y qué nosotros cuestión del no lo gobierno producimos local. nosotros mismos? Se lo va a cuestionar, pero Ajá. ¿por qué no lo podemos producir nosotros? Cuando podemos, es que Y no va a queremos. empezar a obligar al gobierno local, o sea, al gobierno de Puerto Rico. ¿Y ahora qué tú vas a hacer? Entonces, ahora ya no es que, ¿verdad? Sí, que ahora vienen las ayudas federales. Ya ese cuento se está acabando. O sea, ahora, ¿qué tú vas a hacer? Claro, sigue la dependencia gubernamental, ¿verdad? Pero no es una cuestión anárquica, sino que ahora es que, entonces, como gobierno en sí, tú tienes que responder. O sea, tienes que dar propuestas, que es lo que estas son las propuestas de Pedreira. No, y no solamente propuesta, sino implementarla, porque propuesta podemos hacer cualquiera. O sea, podemos sentarnos aquí a hablar 2 horas de propuesta y no hacer nada. Y No, la no, realidad es que, sí, tiene que ser implementada para que tiene que darse en acción, obviamente, porque si no, si queda en el aire. Primero hay que hacerle un wipeout al Partido No Progresista. O sea, hay que votarle en contra a ellos. sí, Sí, porque sacarlos para el sirete. lamentablemente todavía son mayorías, lamentablemente. Y en los votantes. Ojalá algún día eso cambie. Pero Puerto Rico tiene futuro, o sea, y no solamente ese futuro nos han arrebatado ese futuro, no solamente potencias extranjeras, sino nosotros mismos. Eso es lo que Puerto Rico tiene que entender. La visión es lo que nos han borrado. Pero la educación, porque ahora mismo estas generaciones lamentablemente van peor. Ya la gente ya no quiere estudiar, entonces ya la cuestión cultural, todo va para atrás. Porque la educación se encargaron de detener la educación, que es el arma de todas las naciones. Bueno, también lo que pasa es que no es que la gente no quiera estudiar, lo que pasa también es que la gente, también vamos a ponernos en los zapatos de nuestra generación. Porque y esto lo voy a decir desde ahora. Los boomers, las personas que nacieron en la Guerra Fría hasta ahora, vivieron en la época más fácil en la historia de la humanidad. Les gustó o no. Vivieron la era dorada, donde todo era más fácil. Que no, tú no sabes lo que viene la Guerra Fría. No me importa. Porque a todas esas familias se les hacía mucho más fácil estudiar y conseguir trabajo, tener familia, tener el carro, tener casa. Nosotros, nuestra generación, la realidad, bajo este sistema estadounidense que ha completamente destruido la clase media. Imagínate tú estudiar un doctorado para después estar trabajando en McDonald's y quedarte ahí por 10 años más. El joven ya no ve en la universidad una oportunidad del futuro, ve mucho en una cárcel donde eventualmente va a estar sometido al sistema porque realmente no puede hacer más nada. Y ojo, los jóvenes todavía siguen estudiando. Lo que pasa es que muchos se cuestionan y dicen, mano, pero ¿por qué yo estoy aquí endeudándome, estudiando, para después estar muriéndome de hambre? Y yo no los culpo. Y la realidad es que, por ejemplo, yo estudio, Urayón estudia, digo, ya Urayón está graduado. Armando ya obviamente es un adulto, Gabriel, que ya está graduado, pero eventualmente van a hacer maestría, que me refiero a que somos jóvenes todavía. Armando es el único así Bueno, mayor pero aquí. Armando es estudiante doctoral como quiera. Bueno, y exacto, como que ahora sigue siendo estudiante, pero lo que me yo refiero es que por eso, me refiero a que nosotros como quiera, los que somos más jóvenes, todavía no tenemos un futuro asegurado. Y no se trata del diploma que tengamos, porque el diploma que tengamos, mientras más pasan los años, mientras más la economía se destruye, el diploma ya no es garantía de economía ni estabilidad. Porque, oye, brother, oye, hoy día tienes estudiantes graduados de programación y de ingeniería de software en las calles. Un diploma que hace 10 años literalmente te garantizaba un buen sueldo, pero ya no. Qué bueno que te ese punto, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Esa época de los 60, 70 y 80, tú te graduabas y al otro día tenías trabajo en lo que tú hayas estudiado. Y más si has hecho un doctorado. Hoy día un doctorado, tienes que verte las negras para ver si te cogen o no y tienes que trabajar lo que sea, aunque tengas el doctorado. Y hay que pensar, ¿verdad? En esta generación, a veces uno no piensa. Yo le llevo a ustedes 20 años. Y 20 años son 2 generaciones. Y las cosas cambian en 20 años, obviamente. En 10, imagínate en 20. Sí, en 5, en 4. Y no tenemos a veces pensado en eso. Y los jóvenes, ¿verdad? Les tocó la debacle que han hecho estos gobernantes y ahora están pagando las consecuencias. ¿Qué pasa? Estamos en una era donde, pues, yo no voy a gastar 28,000 estudiando qué, tiempo de qué, cuando con un podcast yo gano más que, qué sé yo,
que cualquier profesional. ¿Entiendes? Ujú, claro. Entonces, pues ¿para qué? ¿Sabes? Y antes pues no había ese problema. Ujú, Y todo cambia. Y es bueno que lo hayas traído a colación, porque a veces uno ujú, piensa como si todo el mundo tuviera la misma generación. ujú, Y no es así. Y también hay que enseñar a estudiar lo que uno te apasiona. ujú. Lo que te apasiona, deje o no deje. Eso, yo siempre lo he dicho. O sea, ciertamente uno estudia a veces, ¿verdad? Porque, pues, por la cuestión económica, pero no lo es todo. Es que también el problema es que, y esto va mucho para el liberal, y que quieren mercadear todo, en el sentido de que yo he visto como muchos critican, mira, se fue a estudiar alto en humanidades o lo que sea, y eso es culpa de poderse estudiar eso, pero oye, hombre, el punto, tú no puedes, o sea, pero no, porque A mí me es apasiona. un diploma, no, porque dicen, es un diploma con poca demanda del mercado, pero Ajá. cómo tú vas a meter la educación en una cuestión de oferta y demanda? Yo estoy diciendo que no es una realidad, estoy diciendo que para ti eso no debe ser una sociedad ideal, porque para eso tenemos una sociedad que si él quiere ser humanidad, necesitamos gente educada en humanidades, necesitamos filósofos, necesitamos todo este tipo, todos los diplomas están por algo y son necesarios. Y al crear una sociedad donde, por ejemplo, que aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos hay programas que terminan saliendo de la universidad porque nadie los coge, no porque no haya gente con interés, es que se van a morir de hambre porque el sistema lamentablemente no les brinda ninguna oportunidad económica. Esa es la realidad. A mí me gusta. La gente no trabaja porque le gusta trabajar, son bien pocos. La gente trabaja para ganar dinero para el ocio. Esa es la razón del trabajo del 95%, el 98% de la población, le gusta o no. Esa es la realidad. La gente no trabaja porque le gusta estar 12 horas trabajando para otro. Mucha gente no le gusta hacer eso, pero tiene que hacerlo para sobrevivir. Y lamentablemente, estudiando filosofía no va a conseguir esa estabilidad económica. O eso te mueres de hambre. ¿Me entiendes? A mí me gusta todo precisamente lo que nada deja. Sí, literalmente. Y es algo que me apasiona. De hecho, tuvieron que inventarse ahora la antropología médica. Um, darle el apellido médico para que el antropólogo pueda insertarse en la salud. Y ahora también hay sociología médica, etcétera, para darle un espacio en los hospitales, para que pueda por lo menos hacer algo. Pero sí, todo lo que es literatura, filosofía, no deja. O ¿Qué sea, tipo de arte? Pero miren, y ahora no que lo solamente pienso, eso. o sea, todos los grados, por ejemplo, ya sea los humanísticos, ciencias sociales, son importantísimos porque ellos construyen lo que es la idea del alma de un país. O sea, por ejemplo, ¿cómo se puede visualizar un país sin música? O sea, es el sonido que emite la esencia de una nación. Incluso hasta cuando estaba Muñoz Marín, que yo sé que Muñoz Marín era un poeta al final del día, y que si uno lee el libro 10 de la República de Platón, pensaba que a los poetas los votaron porque no sirven. Pero a lo que voy es que, como quiera, tuvo una buena idea y fue crear el Conservatorio de Música. O sea, y trajo influencias extranjeras, como por ejemplo Casals, que pues ayudó a fomentar la cultura puertorriqueña desde puede haber unas matices eurocentristas en ese proceso, pero como quiera había música clásica y había música o sea, popular para los demás. Mm, Para el claro. entretenimiento no tan solo de nosotros, que nos aviva el espíritu, también para el extranjero que quiera entender nuestra identidad, pues se hace falta música nacional. Y no tan solo es la música, también se necesita filosofía, el teatro, el arte, la escritura. O sea, es importante que eso esté. Y si se ve desde la perspectiva neoliberal, pues por eso mismo es que cuando se habla de, porque estudio esto, cuando hay oferta y demanda, eventualmente la computadora te va a ti también sin trabajo. O sea, eso es otra cosa que también tienen que verlo. Hace varios años atrás se decía, estudia programación, porque estudiar de filosofía, de pensar no se vive. Y es como que, ajá, hoy día ChatGPT, el cuadra la programación por ti, ya te despidieron para los efectos prácticos, o sea, te sustituyeron.
Y Entonces, eso, también, acuérdate que mucha gente no entiende algunos conceptos económicos y hace 10 años programación era un trabajo que paga. Y todavía tú puedes cobrar bien en programación, no me malinterprete. Pero también, lamentablemente, como es un trabajo más común y estamos creando un mundo mucho más digitalizado, es decir, hay mucho más programadores, mucho más empresas de programación. Cuando tienes más programadores, más demanda de ese trabajo, que es lo que sucede con las empresas en el sector privado. Eventualmente los sueldos empiezan a bajar porque ninguna empresa va a poder subsistirse con 1,000 empleados de programación, cada uno cobrando $100,000 al año. Ninguna. Ni Microsoft. Porque Microsoft paga bastante bien, pero no todos los programadores son ricos. Y no aceptan a todo el mundo. O sea, y eso ahora mismo, por ejemplo, dice Urayogan, que ahora pasa con inteligencia artificial, que por ejemplo puede programar. Que va a reemplazar de la noche a la mañana, no, pero poco a poco está reemplazando el trabajo de muchas personas digitalmente. Obviamente van a subsistir los programadores de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no se hace sola, por ahora. Pero poco a poco, mientras el trabajo se hace más y más común, eventualmente los sueldos se van estabilizando un poco más, que eso es lo que la gente no entiende, pero eso es una educación económica que mucha gente, ¿verdad?, carece. Y eso va a pasar con todos los trabajos. Mañana puede que aparezca un trabajo, un diploma, diablo, vas a empezar a cobrar $200,000 al año, y te aseguro que si un trabajo fundamental para el desarrollo de la tecnología y de la industrialización en masa, porque ahora estamos en la tercera revolución industrial, te aseguro que en 20, 30 años ese trabajo ya tú no vas a estar cobrando $200,000 anuales saliendo de la universidad. Lo más probable es que empieces cobrando el mínimo, como le pasa a muchos programadores ahora, que no les da ni para vivir, especialmente en los Estados Unidos. Esa es la realidad. No solamente reemplazo, sino que los sueldos van bajando. sí, porque hay un proceso de precarización y eso es lo que la gente no entiende. O sea, hay que estudiar pues, porque te nace el corazón hacerlo y porque quieres desarrollar y madurar tu pensamiento crítico. Para eso es la universidad. No necesariamente te tiene que conseguir empleo. O sea, Exacto. Y by the way, disculpa que te interrumpa otra vez. Tranquilo. Pero es que eso es lo que tú mencionas, es que estás dando unos puntos muy importantes y yo creo que es bien importante aclarar que la universidad no es obligatoria porque no todo el mundo tiene o debe ir a la universidad por presión social. Hay personas que simplemente, ¿para qué va a ir a la universidad si él es un agricultor? No me interpreta, yo sé que hay diplomas de agricultor, yo lo sé, pero si es un tipo, es un tipo que ya está en la industria, que trabaja, ¿para qué? Desde su perspectiva, muchos lo ven así, ¿para qué va a ir a la universidad? No necesita, ya tiene todo el conocimiento, no pierdas el tiempo, haz lo tuyo, trabaja. Y mucha gente se mete en la universidad porque socialmente no tiene ningún valor si no va a la universidad. Y la realidad es que no todo el mundo funcionamos igual, no todo el mundo tiene que ir a la universidad. Si todo el mundo tuviera que ir a la universidad fuera obligatoria. Y no lo es por una razón, porque no todo el mundo tiene que ir a la universidad. La universidad está para ciertas personas, ciertos trabajos o personas que carecen de la habilidad de, por ejemplo, en el arte. Yo fui estudiante de arte y esto es una realidad. La mayoría de los diplomas de arte no sirven para nada. No es que no sirvan, digo en el área laboral, no digo en cuestión de educación, porque sí te ayudan a ser mejor artista, pero tú puedes hacerlo por tu propia cuenta. Lo que pasa es que no todos los artistas, no todas las personas son capaces de ser autosuficientes en la educación. Para eso también está la universidad a términos prácticos, porque un artista puede ser artista con y sin diploma, un pintor de cuadros. Pero maybe hay personas que quieren ser pintores, pero no tienen la disciplina o no tienen la capacidad para estudiarlos solos. Y para eso también está la universidad, no solamente para cobrar $200,000 al año. Y eso es lo que por ejemplo, muchos liberales, especialmente libertarios, no entienden. Y la importancia de que también haya universidades públicas, no solamente privatizadas. Rousseau decía que tiene que haber alguien que ordeñe la vaca y alguien que cambie la bombilla. O sea, tal que toma la leche, pero alguien tiene que ordeñar la vaca. Entonces, él decía eso, no todo el mundo está apto, ni quiere, ni tiene la vocación tampoco. Claro. Es válido, alguien tiene que limpiar el baño. Están las vocaciones, etcétera. Hay de todo para todo el mundo. Sí, y yo creo que también, digo, y no sé qué opinan sobre esto, pero yo creo también que, por ejemplo, ¿saben lo que es el consumerismo? Que siempre queremos comprar esto, realmente no lo necesitamos, o cosas así. Y la universidad, la educación superior se ha convertido en eso también. Quiero ¿Cuántas personas tienen 4 doctorados que solamente utilizan uno? Ajá. Que no está mal tenerlo, pero ¿para qué carajo tú estás gastando chavo en otro doctorado si tú no lo necesitas y no lo vas a hacer en tu vida? Es otro título para literalmente tener prestigio en la academia que nunca vas a utilizar. O para hacer un snob, porque es la verdad.
Sí, es que es la No, verdad. O sea, luego, y los hay, porque hay muchas, yo entiendo que hay muchas personas que no, yo voy a estudiar toda la vida, eso está perfecto, pero la realidad es que hay muchas personas que creen que estudiar solamente significa hacer el 50 doctorado, que la mitad no la va a usar, no va a usar ni 3, va a usar 1 o 2. no, ¿Entiendes? Y también como que tú puedes estudiar en tu casa también, como que tú seleccionas Exacto. tus libros y estudias por tu cuenta, que eso también es bueno. O sea, sí es bueno autodidacta. tener un doctorado, porque sí está chulo poner ahí el diploma Ujú. ahí puesto en la pared, y yo aspiro a eso, ¿no? Y Pero, yo, exacto. pero yo estoy consciente de que yo no necesito 2 o 3 doctorados, o sea, 12 Ujú. años de mi vida haciendo eso, no, ya estoy bien. Ya, y ojo, aclarando para los oyentes que los queremos mucho, pero el que crea contenido sabe que hay oyentes que tienen el oído, ustedes saben dónde, y a veces no comprenden lo que les estamos explicando. Porque quiero aclararlo porque ya veo los comentarios en TikTok si lo ponemos. No, no estamos diciendo que la universidad o el diploma no sirve para nada. De hecho, es muy importante. Lo que estamos queriendo decir es que lo hagas porque en tu vida hay unas condiciones que ameritan tener ese doctorado. No lo hagas por tener un estatus social, no lo hagas porque te están presionando, no lo hagas porque simplemente es una manera de consumerismo, porque lo han convertido en una manera de consumir. No lo hagas por esa razón. Si ya tú eres una persona que tiene un buen trabajo, tiene una buena vida, ¿para qué un músico que está en una banda de rock se va a ir a estudiar música? Y los hay, porque los conozco. Saben de música, son unos duros, y se van a estudiar y gastan dinero en música para saber todo lo que ya saben. Cuando ese diploma en la música no les va a ayudar en nada, porque de por sí quieren ser músicos independientes. ¿Para qué tienes el diploma? Para satisfacer a alguien. Literalmente gastaste de tu dinero y quieres Bueno, pero, o estatus. sea, lo hacen para reafirmar que saben de ese tema, literal. Literalmente, pero no es necesario. Ya es exitoso sin el diploma. ¿Entiendes? Para Ujú. mí los diplomas tienen que tener una razón válida de por detrás, no por presión social. No sé si me doy a entender. Yo creo que tiene que haber algo de, o sea, de pasión, que te guste de verdad lo que También. estás estudiando, porque de nuevo, por ejemplo, yo estudié ciencia política porque realmente me encanta la política, o sea, eso me pica la vena, no porque yo iba a cobrar 6 Exacto. cifras Eh, trabajando de ujú, contratista por algún lambetuel que este país, no, o ujú. sea, yo lo hago porque me gusta. Y pues actualmente mi trabajo está algo relacionado con ciencia política, pero no del todo. Y como quiera soy feliz, porque de nuevo, lo importante es que yo lo estudié porque me llena, pues, o Exacto. sea, intelectualmente, porque me ayudó a dar unas lecturas que yo quería, me ayudó a desarrollar un criterio propio, y hacer un mejor análisis crítico. Pero eso es más bien un desarrollo personal que uno tiene de autosatisfacción. Pero si lo haces, pues, porque voy a cobrar esta cantidad de dinero, no lo hagas. Ujú. Excelente. Bueno, No, no, estoy de acuerdo. Sí, sí, estoy de eh, acuerdo. Algo que quiero añadir es que muchas personas sacan maestría o doctorado porque eso es una cosa menos que el que te va a dar un trabajo puede usar contra ti. Y tristemente, para trabajos básicos en campos, ¿verdad? Que sea fuera de ese Burger King, ¿verdad? O limpiar cosas, hoy en día necesita algo más que un bachillerato, porque un bachillerato no lo acepta en muchos lugares, a menos que tengan mucha experiencia. Pero ¿cómo va a acudir esa experiencia si no tiene alguien que te va a dar trabajo? ¿Entiendes? Y pues No, te piden es un un obstáculo. bachillerato, te piden un bachillerato en economía para limpiar baños, literalmente. Exactamente, ¿Para qué? exactamente. No, es ¿Para la qué? verdad, o, es la verdad. Es la verdad, y pues por eso está bastante fuerte, ¿verdad? Que hay personas que estudian, ¿verdad? Claro, yo sí pienso que deberes de estudiar lo que te gusta, ¿verdad? Pero hay muchas personas, ¿verdad? Yo que trabajo en una universidad, ¿verdad? Pues yo te puedo decir en mi experiencia que pues tristemente hay personas que, ¿verdad? Que es evidente que no la apasiona el estudio, ¿verdad? Por ponerlo de esa manera. Y es muy triste, ¿verdad? Porque pues yo pienso que las personas deberían de hacer algo que la apasione, ¿no? Pero sin embargo es un obstáculo, ¿verdad? Y como Víctor dijo, para limpiar baños te ponen a tener un bachillerato, ¿sabes? Pero pues, yo estoy, ¿verdad? Viendo a ver para hacer maestría eventualmente, pero no solamente
prospectos de carrera, pero a mí genuinamente me interesa. A mí me gusta las relaciones internacionales y ese tipo de cosas. Y eso, pues como dijo Ura Joan, ¿verdad? Yo creo que hoy en día, hasta cierto punto, yo creo que es un privilegio poder disfrutarte de lo que estudias, porque es que la realidad es que muchas personas estudian porque mami y papi les dijeron que estudiaran, no porque le apasiona algo o estudian algo que no le apasiona. Yo tengo amistades que terminan estudiando cosas y se quitan porque no les gustó. Bueno, Víctor, tú te cambiaste a ciencia política, no eres la persona que estaba pensando, pero yo creo que en parte es un ejemplo, ¿no? Es que uno Sí, empieza con una cosa y después ujú, termina con otra, y así es, mm. porque las personas no duran, ¿sabes? No duran, punto. Es mejor hacer algo que te gusta desde un principio. Por ejemplo, yo me cambié de maestría de sociología a administración pública, pues es que me dejó de gustar la sociología y pues simplemente lo hice, una decisión mía Ujú, personal. Sí, claro, porque de nuevo, no hay esa nada malo con maestría, eso. claro, y esa maestría yo sé que no me va a dar empleo en nada. O sea, en ese sentido, si lo ves desde la perspectiva economicista, es inútil. Pero yo no lo veo así, yo lo veo pues más bien desde que me dé autosatisfacción personal y que me ayude a desarrollar mi potencial intelectual en lo que yo deseo y pues como me interesa el gobierno, pues me escogí eso. Esa es la decisión que yo tomé. Y es normal, y es válido hacer eso. Sí, de hecho, yo, por ejemplo, yo me cambié y lo que pasa es que yo, por ejemplo, a mí me gustan muchas cosas y la ciencia política es una de mis pasiones. El que me conoce sabe que a mí me encanta lo que es la historia, la política, la economía, todo lo que tenga que ver con eso. Lo bueno es que es Y yo, interdisciplinario y te ayuda. literal, y yo me cambié a ciencias políticas no solamente porque me encantaba, sino porque yo tuve una relación bastante mixta con ciencias políticas porque fue, oye, realmente, aunque me guste el arte, no, realmente es un diploma en el cual no me brinda mucho trabajo, pero yo no quería estudiar algo que no me gustara. Yo siempre fui una persona bastante estricta con mi futuro y con mi felicidad laboral. Y dije, mano, a mí me encanta la ciencia política, de por sí soy estudiante de arte, pero lo que es leer de política, leo libros, ya era prácticamente un historiador amateur, como me gusta decirlo, porque no tengo el diploma, no puedo decir que soy un historiador profesional. Y, ¿verdad? Y otras cuestiones de filosofía política. Y dije, pues realmente la ciencia política para mí es la combinación perfecta de ambas cosas, de un beneficio material en cuestión de económico y también de que puedo llevar a cabo mi pasión. Y yo me senté, lo analicé y por eso me cambié a ciencias políticas. Y me considero, y soy mejor en la ciencia política que en el arte. Yo no me considero un gran artista, me considero un artista por encima de promedio, pero bastante normal. Y también tuve que ser objetivo con mí mismo y decir, mira, realmente no soy mal artista, pero no voy a vivir de esto. Y uno se sienta, uno analiza nuestras pasiones que nos gusta y toma una buena decisión. Ese es el punto que yo quiero llegar, ¿verdad? Cuando se trata de los estudios y los diplomas. Tratar de ser pragmáticos con nuestros y ser honestos con nosotros mismos sobre lo que queremos ser en un futuro. Porque mucha gente, por ejemplo, la mitad, y yo no estoy diciendo que no hay doctores con pasión, porque los hay, y no quiero que saquen eso de contexto, pero la realidad es que la medicina es el de esto de trabajo para que la gente que no tiene ambiciones se va, porque se cobra bien. Y no estoy diciendo que no hay doctores o enfermeros con ambiciones y con pasión, porque los hay, pero también hay muchos que no les gusta ayudar a la gente y la única razón que se van a esa industria es para ganar dinero. Y eso está mal, porque tú no puedes estar en una industria de servidor público que hay bregas con niños, ancianos, gente que está mentalmente, ¿verdad?, débil. Y por eso es que hay maltrato a veces y los tratan mal, porque no están ahí por pasión, están ahí por dinero. Lo mismo con un abogado. No, si tú quieres un abogado corporativo meramente por el dinero, tú vas a caer en una depresión y sabrá Dios lo que te vaya a pasar. Tienes que tener mínimo un poquito de pasión por ello, porque se meten en industrias que no son capaces de aguantar solamente por dinero. Y por eso es que muchas personas terminan mal y terminan infelices toda su vida. Es bien importante. Y con la medicina, que vuelvo y reitero, no es que todos sean así, pero es bien común, especialmente aquí en Puerto Rico. La mitad son de medicina y la mitad no les gusta. Pero es porque hay money, son trabajos garantizados, porque médicos y doctores hacen falta en todos lados. Y No la hay otra país mitad que no hagan estudia falta. derecho. Sí, sí, literal. Es correcto. Y Es por eso es que en correcto. este país hay tanta mierda de abogados, porque es la verdad. Ah, bueno, eso yo no lo sé, porque como yo no conozco mucho abogado así personalmente, pero Urayoan sí, Urayoan sabe de eso. Sí, y hay muchos que son bien porquerías. Y es fácil de dilucidar, tú te das cuenta rápido de eso, porque están por el dinero, porque papi me lo pagó, me obligó a estudiarlo, o porque quiero ser político. Esa es la clásica, esa es la vía para tener trabajo en este país. Y se ha saturado tanto que se cuelan hasta los mierdas.
Pues claro, porque como te digo, la gente más mediocre son las personas más mediocres, son las personas que se meten a trabajos de esa índole, que requieren mucho por dinero, porque no tienen pasión, no tienen disciplina para aprender. ¿Entiendes? Y ser bueno, por ejemplo, en la medicina no se trata simplemente de saber la teoría y de implementarla, sino de lo empático que tú eres con tus pacientes, porque el trabajo de un médico, de un doctor o de cualquier persona en la medicina no es solamente físico, de cuestión de hacer cirugía, es también mental, también emocional, porque al final y al cabo, tú te imaginas ser una enfermera o un enfermero que es una persona con muy poca empatía, que me imagino que los hay. ¿Cómo tú haces una persona con poca empatía, con pocas capacidades sociales, siendo enfermero, cuando tú estás literalmente bregando con pacientes 24/7? Y Es qué una bueno persona que va a tener incidencia. qué bueno que estás tocando ese tema porque precisamente hasta en ese tema que hemos hablado que parecería que nos estamos desviando, hay un elemento de insularismo, porque muchos de estos profesionales ven un poco más de paga en los Estados Unidos y se van y no regresan. O sea que, de cierto modo, una forma de la que se extrae aquí el colonialismo, más allá del consumerismo, como hablaste previamente, que aquí está masificado, también es esa mano de obra barata, profesional, inteligente. O sea que aquí en Puerto Rico se podría construir una civilización, o sea, de vanguardia con tanto intelectual que hay en este país. Otra cosa es que ellos se van y nos abandonan. Es necesario que estén aquí. Es importante que resistan aquí, Ujú, porque esas son las personas que pueden hacer los cambios y las transformaciones del mañana. ujú. Sí, oye, ¿sabes cuánto ingeniero se nos va? No, médico, sí, medicina, pero ¿sabes cuánto ingeniero se nos va? ¿Cuántas empresas puertorriqueñas podemos hacer con ese tipo de ingeniero y cuántas patentes podemos crear? Porque muchos son gente bien inteligente y que pueden producir para Puerto Rico, no solamente para las fábricas o para ciertas empresas, sino que ellos pueden ser emprendedores y crear empresas locales que traigan capital a Puerto Rico. No que vayan no es que no hagan comercio con los estadounidenses, pero una cosa es que tú comerces y otra cosa es que tú le vendas todo tu capital y toda tu producción a otro país. Son dos cosas diferentes y el puertorriqueño no sabe la diferencia. Ese es el problema. Entonces, ¿de qué vale que nosotros creemos tanto ingeniero en Mayagüez, pero que todos se vayan allá a California? Y maestro. Y maestros también, es que aquí los maestros se mueren casi de hambre. Bueno, el que no sabe inglés está en inglés, porque imagínate, no hay ni maestro de inglés. Pero la paga es una basura aquí También. a los maestros porque saben que esa es una forma de desmoralizarlos para que no den bien las clases, para que no den las cosas como se tiene que dar. Aquí se ha dado a partir, o sea, si tú te pones a analizar las cosas, todo es el PNP de alguna forma u otra, el gran problema de este país. Ujú. Pero ellos básicamente se han encargado de casi exterminar las clases de historia en las escuelas públicas, de que no se dé, de que se haga revisionismo histórico, que se haga deshonestidad histórica, para que los niños entiendan que aquí pues no pasó nada, salvo que pues sí, hubo dos gobernantes, uno que fue tiránico en el siglo XVI hasta el siglo XIX, y después vinieron y que los buenos, los americanos, porque eso es lo que enseñan aquí realmente. No es hasta que tú llegas a la universidad, porque en mis tiempos, esto suena bien boomer, pero en mis tiempos, literalmente como que se enseñaba al menos en la superior que pues Estados Unidos era malo en algunas cosas. Ya ni eso. O sea, a partir del huracán María se ha precarizado tanto el sistema educativo y la infraestructura se ha debilitado tanto que la mano de obra que nos queda intelectual pues se ha quedado rezagada. Y de los que se quedan son reaccionarios que mienten a propósito o esconden cosas a propósito para que los niños tengan una idea, de nuevo, aislada de lo que es el entender de lo que es Puerto Rico y de lo que fue Puerto Rico en algún momento. Porque también para entender el presente hay que ver el pasado. Si no se habla bien del pasado, o sea, y cuando digo hablar bien no es en un sentido lindo, con arcoíris, porque de por sí eso es lo que hacen, es hablarlo con objetividad. Ese tipo de objetividad es carente. Debido a ello, tenemos las consecuencias que tenemos hoy día. Déficit en escritura, déficit o sea, vamos, la tecnología pues también ha sido un daño de alguna forma u otra. Los niños ya no escriben en Kindle, por ejemplo. Ahora se están tardando más. O sea, todo ese Ujú. tipo de cosas pues son efectos nocivos que ha causado un partido político que por querer mantenernos en esa ínsula, cuando no estamos
globalizando poco a poco, ¿verdad? De manera gradual, desde la hegemonía cultural en este caso, no necesariamente política, pero precarizan a nuestros niños. Y eso es bien trágico que eso pase en este país. Y algunas, para ir concluyendo, vamos para 2 horas ya casi. ¿Qué podemos decir? Trayendo a Pedreira, aunque ya te lo has hecho, Brian, ¿cómo podemos traer a Pedreira en estos tiempos? Está difícil. Bueno, es difícil, pero yo creo que una de las luchas principales que ahora mismo se tiene que desatar es proteger el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Porque yo veo mucho académico por ahí. Yo siempre le tiro a los académicos, ahora que lo pienso. Pero dentro de la crítica postmoderna de querer destruir el Instituto de Cultura Puertorriqueña porque se construyó a base de un contexto político, material, en el que se pretendía armonizar el legado español y en algunos casos demonizarlo y, pues, y traer con benevolencia el colonialismo estadounidense. O sea, hay que hacer esa crítica, estoy de acuerdo, pero la solución no es desmantelar el ICP, porque el ICP es la herramienta que nos queda para que nosotros los puertorriqueños entendamos que tenemos un sentir de importancia nacional. Somos diferentes a los americanos. Yo creo que cuando se entiende que el americano es diferente a nosotros, estamos haciendo una ruptura de alguna forma u otra. O sea, y también entender que no somos americanos. O sea, eso es importante saberlo. Y reconectar con el sur. Eso es importantísimo. Yo siempre he sido, o sea, ustedes saben que yo siempre he sido pro inmigración iberoamericana aquí en Puerto Rico. Yo creo que aquí tiene que haber migración grande de esas partes, no más estadounidenses como tal del norte, porque así tú puedes mantener una cosmovisión similar de lo que es ser latinoamericano en este caso, o hispano más en específico. Quiero entrar más a ese detalle, más hispano. Y yo sé que internamente eso es lo que hubiese querido Pedreira, de alguna forma u otra, que reconectáramos con esas raíces hispanas del sur global, más allá de Madrid, sino también ver Ciudad de México, ver Buenos Aires, Bogotá. Hay un mundo fuera de los Estados Unidos. Yo creo que parte de entender eso es, primero, salvar el ICP y reconceptualizar la forma en la que se educa y la que se imparte la cultura puertorriqueña. Excelente. By the way, quiero dejar aquí como un paréntesis. Ahorita yo había preguntado, o sea, le había preguntado a Gabriel quién era el presidente de Paraguay. Es Santiago Peña, por si acaso, por si no lo googlearon. Ah, mira, tiene el mismo apellido que Gabriel. Sí. Literalmente. Gabriel es Gabriel Peña. No, pero sí, es que a veces se salen del meeting porque hay problemas de conexión o algo. Me pasó en el último episodio que me votó como 3 veces. Pero, ¿cómo es? Sí, excelente episodio. Creo que tocamos muchos temas. Yo, por lo general, creo que he sido bastante directo con todo. Realmente no tengo así ninguna conclusión. No me viene nada a la mente. Armando, si quieres decir algo para concluir. Creo que Brian resumió bastante bien. Sí. Y yo inicié con una cita que dice: somos una isla y lo somos en cuerpo y alma, que se cuenta en el libro de Pedreira. Y creo que es eso. Cuerpo y alma representa darlo todo. Todo por lo que somos, por nuestro terruño, nuestra isla, nuestro país. Porque somos un país, en definición. Eso sería, hubo un tiempo donde eso era un debate, pero obviamente somos un país por definición. Y darlo todo, porque tenemos en contra el gobierno. Así que el pueblo es más que 2 o 3 gatos que hemos puesto allá arriba.
y reafirmar nuestra identidad, especialmente pelear por la educación. Es bien preocupante la educación, y no me refiero ya a las cuestiones que hablamos de academia y que fueron buenas conclusiones, pero al final del día uno va a estudiar lo que te apasiona, sabiendo o no sabiendo que eso quizás no te deje dinero, aunque parezca poético, porque hay personas que no van a pensar así, que tú estudias ¿verdad? Para tu futuro, pero es que el diploma, la universidad no está hecho para garantizar eso. Por eso es universidad, y no quiero llegar a ese tema de universitas. Esto, que by the way, inició todo en filosofía y teología, desde la época medieval. Esto, y precisamente eso, esa educación que se le está dando a los jóvenes, elemental, intermedias, superior. Esa educación es clave, más allá de la universidad. Ya llega joven, a veces llegas adulto. Pero en esa juventud es que hay que darle duro a la educación. Y como hemos visto ya, como dijo Urayoan, lamentablemente, ¿verdad? Los currículos cambiaron. Yo fui maestro en Puerto Rico, pero estamos hablando de antes yo fui como para el 2012 al 17. Y tuve experiencia en colegios católicos. Todavía el currículo, por lo menos en colegios católicos, sigue siendo fuerte, obviamente, porque es privado. Tuve experiencia en escuelas públicas, pero con un proyecto de desertores escolares. De aquí para allá, pues me imagino que el currículo ha cambiado bastante. No sé a qué meta tendría yo allí, qué cosas nuevas. Pero sí, yo creo que la educación es el pilar para uno poder establecer lo que ha dicho Pedreira, de quizás sacándolo un poco del nacionalismo, ¿verdad? No porque espanta, sino porque también hay que contextualizarlo, ¿verdad? Sacar un poco la educación de la política, como se habló del ICP. Yo creo que esa sería mi conclusión con Pedreira. Gabriel, no sé si quieras decir algo al final, una conclusión, algo que decir. Yo creo que los análisis que ambos, Urayoan y Luis, tienen, ¿verdad?, sobre la academia y eso son bastante buenos, porque ustedes dos tienen experiencia interna. Y pues yo que me estoy metiendo un poco en eso, pues lo veo también, ¿no? Hasta cierto punto. Ok, pues realmente ya hoy concluimos este episodio ya. Fue un excelente episodio, casi 2 horitas. Espero que, ¿verdad? Hayan aprendido bastante. Sé que se tocaron varios temas que la gente puede tener diferentes tipos de opiniones, incluso controversial. So, por favor, comenten en los videos, en TikTok, en YouTube, en donde sea, sus opiniones y establezcan un debate sincero, por favor. Y nada, recuerden apoyarnos en Patreon. Prontamente estaremos abriendo también el Buy Me a Coffee, que también nos pueden apoyar por ahí. Y nada, muchas gracias por ver.